El anime comienza presentándonos al protagonista llamado Naofumi, quien es un universitario de 20 años que no suele salir por ser un otaku, y en eso se nos revela que él aún vive con sus padres, los cuales le dan mesada para que así no tenga que ir a buscar un trabajo. Y después de esta presentación vemos como el prota decide visitar una biblioteca para así poder leer novelas ligeras, pero cuando intenta agarrar una de estas, él derrumba varios libros por accidente, así que el prota decide recoger uno de los libros que tumbó en el suelo, el cual tiene como título Las 4 armas sagradas, y al interesarse por el título, el prota decide abrirlo para leerlo, y ahí se da cuenta de que la historia del libro habla de 4 héroes, los cuales vienen de otro mundo y cada uno posee un arma sagrada, siendo una espada, una lanza, un arco y un escudo respectivamente, y en eso se nos revela que estos se encargan de salvar al mundo de las olas enemigas, y tras esto el prota decide continuar leyendo el libro, pero cuando intenta leer la información del héroe del escudo, él nota que está vacía, y en ese momento el libro comienza a brillar, y ahí el prota es transportado a un reino llamado Melromark, dentro de un mundo de fantasía, en donde es recibido por varios sacerdotes, los cuales revelan que lo han invocado junto a 3 chicos más para que salven su reino, por lo que ahí el prota nota que él y los demás son los 4 héroes de las armas sagradas, siendo él el héroe del escudo. Pero antes de seguir, este video está patrocinado por Wondershare Filmora 12, que es la mejor aplicación para editar videos, y lo mejor de todo es que es muy fácil de usar, y hace poco tuvo una actualización donde agregó numerosas herramientas nuevas, y una de ellas es la máscara de dibujos, donde puedes crear formas de forma libre con la herramienta pluma, que te permite dibujar libremente formas de máscaras complejas alrededor de los objetos que tú quieras, como también tiene la función de recorte inteligente, que permite selecciones rápidas de personas y objetos impulsadas por una IA, y lo que a mí más me gusta es que puedes editar tus videos donde quieras, ya sea en el escritorio o mientras viajas, con el servicio en la nube de Filmora.io. Los videoclips también se pueden transferir desde la aplicación móvil Filmora al escritorio para su posterior edición, y por si todo esto no fuera poco, también ha añadido fotogramas claves mejorados, capa de ajustes a estirar audios y nuevos atajos del teclado. Y no olviden que Filmora tiene un canal de YouTube donde te enseña a editar como un verdadero profesional, y no olvides suscribirte para aprender y sacar tu mejor potencial en la edición. Y por cierto, Filmora está haciendo un evento en el que puedes participar y demostrar tus habilidades editando, y en este evento podrás ganar fabulosos premios como estos y muchos más. No te lo pierdas y participa en Filmora Co-Creación. Te dejo toda la información en la descripción, así que ¿qué estás esperando para descargar en este momento Filmora 12? El link se encuentra en la descripción y en el comentario fijado. Así que dicho esto, continuamos con el video, y ahí vemos cómo los sacerdotes le piden ayuda debido a que su mundo está en peligro, a lo que los demás héroes responden diciendo que están dispuestos a escucharlos. Sin embargo, estos no planean trabajar gratis, por lo que los sacerdotes le dicen a los chicos que pronto tendrán reunión con el rey, a lo que los chicos aceptan, y tras unas horas ellos se reúnen con el rey de Melromark llamado Aul, el cual les pide a los héroes legendarios que se presenten, y en eso vemos que el héroe de la espada que se llama Ren, el de la lanza que es un chico llamado Motoya, y el del arco que se llama Itsuki, y tras la presentación de estos el prota intenta presentarse, sin embargo Aul lo ignora, lo cual hace que el prota se dé cuenta de que el héroe del escudo no es tan importante, y tras esto Aul le habla acerca de la profecía apocalíptica de este mundo, lo cual dice que llegarán varias olas de destrucción, por lo que si no logran evitar estas olas el mundo llegará a su fin. Y luego Aul les habla a los chicos de los relojes de arena de la era de los dragones, los cuales se encuentran en cada reino y anuncian cuándo llegarán las olas, y tras esto Aul comenta que la primera ola llegó a este reino, y ahí los soldados del reino lograron resistirla, pero al saber que la segunda y la tercera serán peores, estos decidieron invocar a los héroes, y ahí Aul menciona que la próxima ola será en menos de un mes, siendo este el motivo por el cual los héroes deben de hacerse más fuertes para ese entonces, y en eso los chicos deciden aceptar ayudarlos en cambio de una gran recompensa, a lo que el rey acepta, y luego les pide a los héroes que comprueben sus estadísticas, y al hacerlo, los chicos se dan cuenta de que este mundo es como un videojuego, por lo que estos deberán subir de nivel para hacerse más fuertes, y en eso los chicos deciden formar un equipo. Sin embargo, estos son detenidos por el consejero de Aul, el cual les dice que estos deben hacerse fuertes por separado, ya que las armas legendarias se repelen entre ellas, por lo que si estos pelean juntos, una reacción negativa se produce al momento, lo cual hace que el viajar juntos evite que estos puedan crecer de manera óptima. Y tras esto, el consejero les pide a los chicos que descansen el resto del día, para que así se preparen para comenzar su aventura mañana. Y luego en la noche vemos como los héroes se reúnen en un cuarto para conversar, y cada uno menciona que este mundo es parecido a un videojuego que solo ellos conocen, lo cual hace que todos queden confundidos. Y tras hablar un rato, estos se dan cuenta de que todos vienen de un mundo distinto, por lo que ahí se nos revela que cada uno viene de un Japón diferente, y en eso el prota nota que se encuentran en desventaja, ya que los demás héroes conocen un juego similar a este mundo a diferencia de él, y ahí los chicos mencionan que el héroe del escudo es el más inútil de todos, ya que este tiene el peor arma legendaria, lo cual hace que el prota se altere, pero ahí este decide tranquilizarse y conseguir buenos compañeros de viaje, y tras esto el prota se motiva debido a que pronto empezarán su aventura, y luego el día siguiente los chicos se reúnen
reúnen con Aul, lo cual ha reunido sus mejores guerreros para que se unan al equipo de cada héroe, por lo que en eso cada guerrero comienza a escoger un héroe, y tras un rato el prota se da cuenta de que nadie desea estar en su equipo, ya que corren los rumores de que él no conoce nada de este mundo, siendo este el motivo por el cual nadie confía en sus habilidades, por lo que ahí los héroes se enteran de que su conversación de anoche fue expuesta, y ahí el prota comienza a alterarse debido a que no podrá subir de nivel él solo, pero en ese momento una chica del grupo de Motoya llamada Main se presenta, y ahí ella decide formar equipo con el prota, lo cual hace que el prota se sorprenda, y tras esto Aul decide entregarle dinero a cada héroe para su viaje, y al prota decide entregarle más que el resto al no tener un equipo tan grande, y después de esto vemos como los héroes comienzan su viaje, así que los demás se despiden del prota y le desean muy buena suerte, y tras esto Main decide enseñarle la capital al prota, para que así este pueda familiarizarse con este nuevo mundo, y ahí el prota decide ir a una tienda de armas y equipos, por lo que Main lo lleva con un sujeto llamado Erhard, lo cual es un herrero que maneja una tienda de armas y equipos, y ahí este reconoce al prota como el héroe del escudo, así que este le dice al prota que ha tenido mala suerte. Sin embargo, el prota decide no dejar que su comentario le afecte, y ahí este le pide a Erhard que le muestre un arma que pueda utilizar, por lo que Erhard le muestra varias espadas hechas de distintos minerales, pero cuando el prota intenta agarrar una espada, este lo repele enseguida, y ahí el prota se da cuenta de que él solo puede usar un escudo como arma, así que él deberá luchar usando solo ese escudo, y en eso Erhard le pregunta al prota si puede quitárselo, a lo que el prota responde diciéndole que solo puede cambiarlo de sitio. Sin embargo, él no es capaz de despegar el escudo de su cuerpo, así que tras esto, el prota decide comprar solo una vestimenta de aventurero, y luego Main le dice que ya es hora de subir de nivel, por lo que en eso ambos van afuera de la capital para ganar experiencia, y una vez afuera el prota encuentra unos monstruos de bajo nivel conocidos como globos, los cuales se lanzan a atacarlo sin dudarlo. Sin embargo, estos no son capaces de lastimar al prota gracias a su escudo, así que el prota aprovecha esto para tomarse su tiempo y derrotarlos con sus puños, y después de varias horas el prota usa una de sus habilidades de su escudo, con los cuales se absorbe los globos que derrotó para obtener nuevas habilidades, y luego Main le dice al prota que debería comprar un equipo para ella, ya que así podrían luchar contra monstruos más fuertes, a lo que el prota acepta, por lo que ellos regresan a la tienda de Erhard, y ahí el prota comienza a negociar con él, para así conseguir una rebaja por su compra, lo cual hace de que Erhard se sorprenda por la habilidad del prota, y tras esto vemos como Main decide comprar unos equipos bastante costosos, y ahí ella convence al prota de comprarlos debido a que ellos podrán recuperar ese dinero, por lo que el prota decide pagar por todo, y tras esto el prota le pregunta a Erhard que dónde puede vender el resto de los globos, a lo que Erhard le habla que en una tienda de materiales de monstruos, por lo que el prota logra recuperar un poco de su dinero perdido, y luego en la noche él decide cenar con Main, y ahí comienza a organizar sus planes para mañana, y tras esto Main le propone al prota un brindis. Sin embargo, el prota decide rechazarlo, ya que él no bebe alcohol, y ahí Main intenta convencerlo, pero el prota rechaza su propuesta nuevamente, y al escuchar su respuesta, Main le dice que él de verdad es un héroe, y ahí ella le revela que en Melromar las mujeres son superiores a los hombres, por lo que los hombres no suelen rechazar las bebidas ofrecidas por las mujeres, lo cual hace que el prota se sorprenda, y tras esto el prota decide acostarse a dormir, pero antes de irse le agradece a Main por decidir ser parte de su equipo, y luego al día siguiente el prota se prepara para salir y subir de nivel. Sin embargo, él se da cuenta de que su dinero y armadura han desaparecido, por lo que el prota comienza a buscarlo por todos lados, y luego él se da cuenta de que le robaron todo, así que el prota decide ir a buscar a Main para avisarle sobre esto, pero en eso varios soldados del castillo aparecen frente al prota, y ahí le dicen que el rey necesita hablar con él, por lo que este es llevado con urgencia al castillo, en donde se encuentra con Main y los demás héroes. En eso Main menciona que el prota bebió demasiado anoche, y tras esto él intentó abusar de ella, por lo que ella escapó y le pidió ayuda a Motoya. Al escuchar esto el prota queda asombrado debido a que no entiende nada, y en eso el prota intenta decirles a todos que se trata de un malentendido. Sin embargo, Aul le ordena que guarde silencio, y ahí vemos cómo Main se burla en secreto del prota, lo cual ocasiona de que este se enoje al saber que ella solo lo utilizó y lo engañó, y ahí el prota le pide al rey que le devuelva su mundo e invoque un nuevo héroe, a lo que Aul responde diciéndole que eso no es posible, ya que ellos solo pueden invocar a otro héroe si mueren los 4 actuales, por lo que estos solo pueden regresar si detienen todas las olas de destrucción, y ahí él menciona que abusar sexualmente de una mujer se castiga con la muerte. Sin embargo, al ser un héroe, el prota no puede recibir ese castigo, ya que pronto vendrá la siguiente ola, por lo que un castigo será que todos los del reino sepan su crimen, para que así su reputación se vea manchada y así todos lo odien. Así que en eso el prota decide encargarse de las olas a su manera, y ahí este decide retirarse del castillo tras haberlo perdido todo por culpa de Main, y una vez afuera todos los ciudadanos comienzan a verlo con desprecio, y en eso el prota es detenido por Erhard, el cual intenta golpear al prota por lo que le hizo supuestamente a Main, pero al ver su mirada, Erhard se da cuenta de que el prota no es culpable, por lo que en eso decide ayudarlo entregándole un atuendo nuevo, y ahí el prota le agradece y le dice que se lo pagará en algún momento, y tras esto el prota se va a las afueras de la capital, en donde comienza la lucha contra varios globos, y después de muchas horas, el prota logra subir a nivel 2, y ahí el prota decide
decide llevar con él a varios globos vivos, ya que al tener mala fama los comerciantes intentan estafarlo, por lo que este comienza a amenazarlos usando los globos, para así tener el trato de una persona normal. Y luego el prota logra ganar un poco de dinero con el cual le paga a Erhard, y tras unos días el prota encuentra unas plantas especiales, así que él decide absorberlas con su escudo, lo cual le permite ganar una nueva habilidad y entender mejor sus poderes, y ahí este logra mejorar la calidad de las plantas que toca debido a su nuevo poder, por lo que en eso él vende las plantas a un muy buen precio tras usar la habilidad de recolección. Así que tras esto el prota decide cenar en una taberna. Sin embargo, él se da cuenta de que la comida no tiene sabor para él después de ser traicionado, y en eso vemos como tres aventureros interrumpen su cena, y ahí estos deciden seguir al prota afuera de la taberna para intentar robarle su dinero, por lo que el prota usa los globos y su escudo para defenderse, y después de ahuyentarlos el prota nota que carece de la fuerza ofensiva, lo cual hace que este se altere, pero en eso un sujeto llamado Beloukas aparece frente al prota, y ahí le hace una propuesta al prota al notar que él necesita un compañero, por lo que le pide al prota que lo acompañe a su almacén, en donde le revela que él es un traficante de esclavos, y ahí él le dice que estos poseen una maldición, la cual les impide desobedecer las órdenes de su amo, por lo que al escuchar esto el prota se interesa por la propuesta de Beloukas, y ahí este decide mostrarle a los esclavos, revelando en el proceso que algunos de ellos son semihumanos, los cuales son seres mitad humano mitad bestia, y ahí Beloukas le recomienda un esclavo al prota, el cual se trata de una poderosa bestia de nivel 75, por lo que al verla el prota le pregunta cuánto cuesta, a lo que Beloukas responde diciéndole que cuesta 15 monedas de oro, lo cual hace que el prota le pregunte que por qué le mostró un esclavo que no puede pagar, y ahí Beloukas le dice que considera que él se volverá un cliente frecuente, así que él desea que el prota vea su mejor producto para entrenar su vista, y tras esto Beloukas le pregunta al prota qué clase de esclavo quiere, a lo que el prota responde diciéndole que desea uno barato y obediente, por lo que en eso Beloukas le dice que entonces tendrá que comprar un semihumano, pero ahí Beloukas le menciona que estos no se especializan en el combate, así que el prota deberá entrenarlo, y en eso el prota se encuentra una pequeña esclava llamada Raftalia, la cual se encuentra enferma física y mentalmente, por lo que Beloukas considera que ella no durará mucho tiempo viva, y ahí el prota decide comprar a Raftalia, lo cual hace de que Beloukas se sorprenda, y después de esto vemos cómo él se decide a comenzar el ritual, para así volver a Raftalia oficialmente la esclava del prota, y tras hacerlo este le menciona que ahora ella no podrá desobedecerlo, y ahí el prota nota cómo Raftalia se ha vuelto su acompañante, el cual le permitirá compartir su experiencia con ella cuando luchen juntos, y tras esto el prota decide llevarse con él a Raftalia, y luego él visita a Erhard, a quien le pide que le venda un arma y ropa nueva para Raftalia, y después de esto el prota le pide a ella que apuñale a uno de sus lobos, lo cual ocasiona de que Raftalia se asuste y no quiera hacerlo, pero en eso su sello de esclava se activa y comienza a hacerla sufrir, por lo que Raftalia se ve obligada a atacar al globo hasta acabar con él, ocasionando que ambos ganen experiencia en el proceso, y luego el prota le dice que ella peleará contra monstruos a partir de ahora, ya que él también necesita recuperar el dinero que invirtió al comprarla, y tras esto el prota y Raftalia salen de la tienda de Erhard, y una vez fuera él nota que Raftalia tiene mucha hambre, así que él decide llevarla a un restaurante, en donde pide el plato más barato para él y a Raftalia le pide un plato más caro, el cual hace que Raftalia se sorprenda al ver todo lo que podrá comer, y después de esto ambos salen a subir de nivel luchando contra varios globos, así que ahí el prota logra ganar experiencia más rápido que antes, y luego estos deciden descansar, y ahí el prota nota que ha ganado una habilidad para combinar distintos ingredientes, así que en eso él considera de que podría serle de utilidad, y en ese momento Raftalia decide preguntarle al prota quién es él, a lo que el prota responde diciéndole que él es el héroe del escudo. Al escuchar esto Raftalia comienza a recordar a sus padres, los cuales le dijeron que el héroe del escudo era amable y valoraba a los semihumanos, por lo que Raftalia se alegra al ver que conoció al héroe del escudo en persona, y tras esto el prota le entrega una medicina que acaba de crear con su habilidad, para así poder curar a Raftalia de su enfermedad, y tras esto vemos cómo Raftalia se encuentra durmiendo, pero en eso ella comienza a recordar su pasado, en donde vemos cómo Raftalia presencia la primera ola de destrucción, por lo que ella comienza a huir de los monstruos junto con sus padres. Sin embargo, estos son arrinconados por un gran monstruo, así que ahí los padres deciden sacrificarse para poder salvar a Raftalia, y tras soñar esto Raftalia se despierta completamente alterada, lo cual hace que el prota la calme diciéndole que ya está a salvo, y luego al día siguiente el prota vende la medicina que preparó el día anterior, así que este logra ganar algo de dinero, y tras esto el prota se reúne con Raftalia, la cual se encuentra viendo a unos niños jugando con una pelota, por lo que él le pregunta si desea una, a lo que Raftalia le responde que no. Sin embargo el prota se da cuenta de que ella está mintiendo, así que él le compra una pelota, y ahí le dice que podrá jugar con ella cuando terminen de trabajar, por lo que Raftalia se alegra, y luego en la noche el prota y Raftalia van a una posada para dormir en una habitación, y ahí este se ve obligado a amenazar al dueño con uno de sus lobos, para así poder ser aceptado junto a Raftalia, y después vemos cómo ambos comienzan a pasar los días ganando experiencia, y ahí estos se encuentran con un conejo, el cual intenta atacar a Raftalia, por lo que el prota se interpone para detenerlo, y ahí este le pide a Raftalia que apuñale al conejo con su daga, lo cual hace que ella se asuste debido a que le tiene miedo a la sangre, y al no obedecer al prota Raftalia comienza a sentir
sentir dolor por su sello, y en eso el prota le dice que él no podrá cuidarla si ella no puede pelear, ya que el prota necesita que alguien más luche por él. Y al escuchar esto, Raftalia decide ponerse de pie nuevamente, y ahí apuñala al conejo mientras le dice al prota que ella luchará para él, ya que ella no desea de que el prota la abandone. Y después de esto, el prota decide visitar a Erhard para comprarle una espada para Raftalia, porque el prota desea visitar un pueblo nuevo. Así que tras esto, ambos visitan el pueblo vecino llamado Ryute, en donde vende la piel de conejo por 2 monedas de plata, y ahí el prota le pregunta al vendedor por un sitio para ganar dinero de manera fácil, y al escuchar esto, él le habla de una mina que contiene minerales valiosos. Sin embargo, un monstruo peligroso de la primera ola ha estado viviendo allí, siendo este el motivo por el cual nadie ha vuelto a entrar a la mina. Así que ahí el prota decide explorarla para recolectar minerales, pero antes de eso el prota comienza a experimentar sus nuevas habilidades, con las cuales logra crear un escudo de cuerdas y uno de aire, y tras esto él entra a la mina junto a Raftalia, y una vez dentro el prota logra recolectar varias piedras de valor, así que este se alegra debido a que podrá venderlo a un alto precio. Pero en eso él observa que Raftalia se encuentra paralizada del miedo, y en ese momento vemos cómo aparece un monstruo, el cual es parecido al monstruo que mató a los padres de Raftalia, por lo que Raftalia comienza a gritar del miedo, y ahí el prota decide sujetarla para escapar del monstruo, y en eso Raftalia le habla de su pasado al prota, lo cual hace que el prota comprenda por qué ella está tan asustada. Pero en eso el prota le dice a Raftalia que debe derrotar al monstruo, ya que él debe hacerse más fuerte, para así poder detener las olas y evitar que otros niños vivan lo que vivió ella. Y en ese momento el prota decide detener al monstruo usando su cuerpo, y al hacerlo este le pide a Raftalia que aproveche la oportunidad de matarlo. Sin embargo, Raftalia se encuentra paralizada del miedo, por lo que esta comienza a sufrir por la maldición de ser una esclava, pero al ver que ella se encuentra muy aterrada, el prota decide rendirse, así que el prota le pide que huya mientras él detiene al monstruo. Pero ahí Raftalia se da cuenta de que si huye el prota morirá como sus padres, y en eso ella comienza a recordar su día junto al prota, lo cual hace que ella recupere la voluntad de pelear. Así que ahí Raftalia se lanza a atacar al monstruo con su espada, y en eso el prota usa su escudo de aire para detener al monstruo, lo cual le permite a Raftalia ocasionarle una herida al monstruo con el cual lo elimina, por lo que ahí estos logran ganar mucha experiencia. Y tras esto Raftalia abraza al prota mientras llora, ya que se siente aliviada al ver que el prota sigue con vida. Y una semana después vemos el suceso, y vemos como el prota se dirige al campo con Raftalia, para así seguir subiendo de nivel, y en eso vemos como este atrapa a un monstruo en una prisión de escudo, lo cual le permite a Raftalia eliminar al enemigo fácilmente. Y ahí se nos revela que Raftalia ha crecido mucho en poco tiempo, lo cual ha hecho que su personalidad también haya cambiado. Y tras esto vemos como el prota y Raftalia visitan a Erhard, el cual le piden que cree una armadura para el prota, ya que su vestimenta actual no es capaz de protegerlo de todos los ataques que recibe, por lo que en eso Erhard prefiere darle una de sus mejores armaduras. Sin embargo el prota nota que es muy pesada, así que le pide a Erhard que le haga una armadura a su medida, y ahí Erhard le menciona que la tendrá lista para mañana. Y tras esto el prota y Raftalia van a cenar a una taberna, en donde el prota pide un plato infantil para Raftalia, pero en eso Raftalia se enoja mientras le dice que ella ya no es una niña, por lo que ahí ella ordena el mismo plato que el prota. Y luego al día siguiente vemos como el prota recibe la armadura hecha por Erhard, el cual es conocida como la armadura de los salvajes, y en eso Raftalia queda asombrada al ver lo genial que se ve el prota. Y luego vemos como varios soldados empiezan a patrullar toda la zona, ya que estos están preparados para la llegada de la próxima ola de destrucción. Y ahí el prota menciona que podría ser un plan si supiera cuándo vendrá la ola. Al escuchar esto, Erhard le habla acerca de la iglesia del reino, la cual posee el reloj de arena que anuncia la llegada de la ola, y ahí le revela que en ese momento los héroes y sus aliados serán transportados para así estar presentes en la ola. Y tras escuchar esto, el prota decide visitar el reloj de arena. Una vez allí él nota cómo el reloj reacciona al escudo del prota, el cual ocasiona que el prota pueda observar el tiempo que queda para la próxima ola. Y en eso vemos cómo Motoya aparece junto a sus aliados, y al ver que Main se encuentra allí, el prota se altera, por lo que ahí el prota decide retirarse del sitio. Pero antes de irse, Motoya le pregunta a Raftalia si ha oído de los rumores del prota, lo cual hace que ella parezca confundida. Sin embargo, el prota decide llevarse a Raftalia con ella, y en eso estos se encuentran con Ren y Itsuki, quienes le piden que no estorben durante la ola. Y luego en la noche Raftalia le pregunta al prota si ocurrió algo entre él y los demás héroes, a lo que el prota responde diciéndole que no necesita saber eso, por lo que Raftalia decide no seguir presionándolo. Y luego al día siguiente vemos cómo los guerreros se preparan para la ola, y ahí Raftalia decide conversar con el prota, a quien le dice que se alegra de haberlo conocido, ya que él ha hecho mucho por ella, siendo este el motivo por el cual ella está muy agradecida. Y ahí Raftalia le dice al prota que ella será su espada, por lo que ella lo seguirá a cualquier parte. Y tras esto vemos cómo llega la hora, lo cual ocasiona que llegue la ola de destrucción al reino, así que en eso los héroes y sus aliados son transportados a la zona de batalla, en donde observan cómo varios monstruos empiezan a aparecer, por lo que el prota decide ir a derrotarlos. Sin embargo, Raftalia se da cuenta de que el pueblo Ryute está siendo atacado, así que el prota decide ir a Ryute para proteger a los aldeanos junto a Raftalia. Y una vez allí el prota le ordena a Raftalia evacuar a los aldeanos, ya que él se encargará de distraer a los monstruos de la zona. Y en eso el prota comienza a defender a varios aldeanos mientras atrae a los monstruos, y luego él decide dirigirse hacia una gran torre,
torre, la cual comienza a subir por medio de una escalera, y una vez en la cima, el prota empieza a tocar una campana, para así llamar la atención de todos los monstruos, por lo que estos comienzan a escalar la torre para matar al prota, pero ahí el prota arroja gasolina en toda la torre, para luego ocasionar un incendio, por lo que tras esto el prota escapa de la torre usando su escudo de cuerda, lo cual le permite derrotar a varios monstruos, y en eso vemos cómo los aldeanos recuperan su voluntad de pelear al ver al prota, por lo que ellos intentan ayudarlo, pero en eso vemos cómo aparece un monstruo enorme, lo cual hace que el prota se vea obligado a intervenir para defenderlo y proteger a los aldeanos, y ahí el prota le pide a los aldeanos que retrocedan, ya que ellos no podrán derrotar al monstruo, y en eso vemos cómo Raphtalia aparece para ayudar al prota, por lo que estos comienzan a derrotar a todos los enemigos luchando en equipo, y en ese momento vemos cómo varios caballeros del rey aparecen para ayudar al prota, y mientras tanto los demás héroes luchan contra el monstruo más fuerte de la ola, a quien logran derrotar tras luchar juntos, lo cual ocasiona de que la ola finalice, y tras esto vemos cómo todos los aldeanos comienzan a agradecerle al prota, ya que sin su ayuda ellos no hubiesen sobrevivido, y tras esto Raphtalia menciona que ahora otros no tendrán que pasar por lo que pasó ella, a lo que el prota responde diciéndole que sí, por lo que él la felicita por su trabajo durante la ola, lo cual hace que Raphtalia comience a llorar de alegría, y luego en la noche vemos como el rey organiza un gran festín para los 4 héroes, en donde vemos como el prota asiste solo para recibir su recompensa. Sin embargo, Raphtalia aparece frente a él para animarlo y probar la comida de la fiesta, lo cual hace que el prota no se sienta solo, pero en ese momento Motoya aparece y reta al prota a un duelo, ya que él escuchó los rumores de que Raphtalia es su esclava, siendo este el motivo por el cual Motoya desea liberarla, y al escuchar esto el prota le menciona que en este mundo la esclavitud está permitida, por lo que él decide rechazar su duelo, y ahí Motoya le dice que un héroe no debería tener esclavos, siendo este el motivo por el cual él insiste en retarlo, así que el prota decide retirarse de la fiesta, pero en eso él es detenido por los soldados del reino por órdenes de Ault, el cual decide llevar a cabo el duelo entre los héroes, y ahí Raphtalia intenta decirles que este duelo no es necesario, pero en eso es detenida por los soldados con la excusa de que ella no sabe lo que dice, por lo que ahí el prota se ve obligado a aceptar el duelo para recuperar a Raphtalia, y luego vemos como él y Motoya entran en la arena, y en eso Motoya se lanza a atacar al prota usando varias habilidades de su lanza, sin embargo el prota logra soportar sus ataques y contraatacar usando los globos, los cuales empiezan a lastimar a Motoya, y tras esto el prota usa sus nuevas habilidades variadas del escudo, con los cuales logra presionar a Motoya, por lo que el prota consigue la ventaja de la batalla, pero en eso este recibe un ataque sorpresa por parte de Main, lo cual le permite a Motoya recuperarse y darle un golpe grave al prota, logrando ganar así el duelo, por lo que el prota menciona de que Main ha interferido en la pelea. Sin embargo, nadie decide creerle, así que Ault elimina la maldición de la esclavitud de Raphtalia, y ahí se nos revela que Main en realidad es la hija del rey de Ault, siendo este el motivo por el cual Ault hace todo por complacerla, lo cual hace que el prota se sienta desesperado, pero en ese momento Ren e Itsuki interrumpen la celebración de Motoya, y ahí ellos revelan que vieron las acciones de Main, los cuales pasaron por alto gracias a Ault, pero con la intervención de Ren y Itsuki se logra demostrar de que Motoya perdió el duelo, lo cual le permite a Raphtalia regresar con el prota, a quien le dice que siempre será su aliada y que no piensa dejarlo nunca, por lo que ahí el prota se alegra de tener a alguien en quien confiar, y luego al día siguiente Raphtalia le entrega una comida al prota, la cual preparó con las sobras de las comidas de la fiesta de ayer, y al probarla, el prota se da cuenta de que su gusto por la comida ha vuelto, lo cual hace de que este se ponga muy feliz, y tras esto vemos cómo los héroes son reunidos frente a Ault, el cual le ofrece recompensas a todos los héroes, a excepción del prota, por lo que en eso Itsuki y Ren deciden defender al prota nuevamente, ya que él salvó al pueblo Ryute durante la ola, así que Ault se ve obligado a entregarle la recompensa mínima al prota, y tras esto el prota y Raphtalia van con Veloukas, ya que Raphtalia desea volver a tener la maldición como esclava, a lo que el prota le dice que ya no es necesario. Sin embargo, Raphtalia menciona que ella quiere mostrarle su lealtad de esa manera, y tras esto Veloukas le aconseja al prota comprar un juego de Filolial, el cual es una raza de criaturas que cargan los transportes en la ciudad, y ahí Veloukas menciona que si tiene suerte podría conseguir un dragón de uno de los huevos, por lo que ahí el prota decide comprar un huevo de Filolial, y tras esto él visita a la bruja de la capital, la cual le agradece por salvar su reino de Ryute, por lo que ella le regala un grimorio, para que así el prota y Raphtalia puedan aprender magia en ese mundo, y tras esto los chicos deciden pasar la noche en Ryute, y luego al día siguiente vemos como el huevo de Filolial eclosiona, y en eso nace una Filolial el cual el prota decide nombrar como Filo, así que el prota comienza a cuidar de ella por días, y tras esto vemos como Filo ha crecido mucho en poco tiempo, lo cual hace que el prota y Raphtalia queden asombrados, pero en eso vemos como Main y Motoya aparecen en Ryute, y ahí ella anuncia que ahora este pueblo pertenece a Motoya por órdenes del rey, siendo este el motivo por el cual todos deberán pagar un impuesto muy costoso, lo cual hace que los aldeanos se enojen al no estar de acuerdo con esto, por lo que Main decide ordenar acabar con los que se opongan, pero en ese momento aparecen los mensajeros de la realeza que le traen un mensaje a Main, y tras leerlo Main decide retar al prota a un duelo por el control de Ryute, el cual consiste en una carrera de 3 vueltas alrededor del pueblo, a lo que el prota rechaza la propuesta, pero tras recibir tantas insistencias por parte de los aldeanos, él decide aceptar, por lo que el prota hace una
una carrera montando a Filo en contra de Motoya y su dragón, y en eso vemos como varios soldados del reino hacen trampa, para que así el prota pierda la carrera. Sin embargo, este logra superar todos los obstáculos, lo cual le permite llegar a la meta del primero, y ahí el prota se da cuenta de que Filo se ha vuelto aún más grande, por lo que este queda muy asombrado, y tras esto el gobernador de Ryute le regala al prota un carruaje y una licencia, con la cual podrá entrar a varios pueblos y ciudades sin pagar nada, y luego el prota decide continuar su viaje, pero al día siguiente vemos como Filo se ha convertido en una pequeña niña, y tras esto se nos revela de que Filo es una aspirante a ser reina de los Filoleal, siendo este el motivo por el cual ella es especial entre su especie, y luego vemos como el prota visita a Edgar, a quien le dice que necesita ropa especial para Filo, ya que ella rompe su ropa cada vez que se transforma, por lo que Edgar le recomienda ir a ver a la modista de la capital, pero una vez allí ella le dice que necesita un hilo mágico, el cual se crea usando una piedra mágica muy difícil de encontrar, por lo que el prota decide comerciar productos en distintos pueblos mientras tanto, y durante el camino los chicos se encuentran con un señor en apuros, ya que este debe llevar una medicina a su pueblo, por lo que ahí el prota le dice que lo ayudará si le da algo a cambio, y en eso el prota decide llevar al señor usando a Filo, lo cual les permite llegar al pueblo cercano en poco tiempo, y una vez allí el prota le entrega la medicina a la madre del señor, ocasionando de que ella pueda sentirse mucho mejor, por lo que el señor le agradece, y ahí este le entrega una bolsa llena de vegetales como pago por haberlo ayudado, así que en eso el prota se da cuenta de que puede usar a Filo a su favor, ya que podría transportar a personas y cargas en situaciones de emergencia, por lo que tras esto vemos como los chicos comienzan a trabajar haciendo viajes, lo cual les permite ahorrar mucho dinero, y luego vemos como estos transportan a un comerciante llamado Ikk, quien les revela que el prota se ha hecho conocido como el santo del dios pájaro, ya que este se encarga de sanar a los enfermos en un carruaje tirado por Filo, por lo que el prota se sorprende al escuchar esto, y en eso Raftalia le anuncia al prota que varios bandidos están obstaculizando el camino, y ahí estos revelan que desean raptar a Ikk, por lo que Raftalia y Filo deciden derrotarlos usando magia, y tras esto el prota amenaza con asesinarlos a todos, lo cual ocasiona de que los bandidos comiencen a rogar por sus vidas, y ahí el prota decide perdonarles la vida a los bandidos con una condición, la cual consiste en que todos se entreguen lo que han robado, para así usarlo a su favor, y luego Ikk decide pagarle al prota ofreciéndole todos sus conocimientos y contactos, lo cual le permite al prota crecer como un comerciante y aprender de joyería, y tras esto el prota logra recibir información acerca de la piedra que hace hilo mágico, por lo que él decide ir a la mina en donde se encuentra la piedra junto a la bruja, y una vez allí estos se encuentran con una enorme quimera, a la cual consiguen derrotar trabajando en equipo, y ahí estos logran recolectar la piedra especial, lo cual les permite conseguir el hilo mágico para hacer la ropa de Filo, por lo que Filo le agradece al prota, y tras esto los chicos viajan hacia un pueblo del sur, ya que estos deben transportar un producto especial, para poder eliminar unas plantas que se extienden a lo largo del pueblo, y una vez en el pueblo estos son recibidos por el gobernador, quien les dice que las plantas han afectado de manera negativa al pueblo, ya que están causando enfermedades en los aldeanos, por lo que estos les piden ayuda al prota, como el santo del dios del pájaro, y en eso el prota comienza a curar a los aldeanos usando el producto especial y su magia, así que todos le agradecen, pero antes de que los chicos se retiren el gobernador los detiene, y ahí le piden que salve a su pueblo de las plantas, y eso ellos nos revelan que antes estaban muriendo de hambre, por lo que Motoya apareció con una semilla especial semanas atrás, lo cual creció para darle suficiente comida a todos los aldeanos. Sin embargo, la semilla creció tanto que se extendió por todo el pueblo, llegando al punto de afectarle a los aldeanos, y ahí el prota decide resolver el problema de Motoya a cambio de una recompensa, y una vez fuera del pueblo los chicos comienzan a luchar contra varias plantas monstruo, y tras esto ellos logran encontrar la semilla, así que los chicos empiezan a luchar juntos para así derrotarla, y en eso el prota usa el producto junto al poder del escudo, lo cual le permite destruir la amenaza del pueblo, y tras esto el prota logra modificar la semilla, ocasionando de que pueda crear frutos para el pueblo sin que sea un peligro en el futuro, por lo que todos le agradecen al prota, y luego el prota se reúne con Ikk para así vender parte de los frutos y semillas que pudo recolectar, lo cual le permite beneficiarse tras este trato, y tras esto el prota visita una ciudad de aguas termales, para así transportar una carga hasta allí, y tras entregar la carga los chicos deciden darse un baño en las aguas termales, y ahí Raftalia comienza a sentirse a los de Filo, ya que ella se ha vuelto muy cercana al prota, y en eso Raftalia decide buscar un mineral especial por su propia cuenta, para así entregárselo al prota como regalo, pero una vez en las afueras del pueblo ella se encuentra con Filo, la cual se encuentra buscando un huevo para regalárselo al prota, así que en eso ambas comienzan a caminar por una montaña hasta encontrar lo que buscan. Sin embargo, estas se encuentran con un monstruo muy agresivo, el cual destruye los objetos que Raftalia y Filo estaban buscando, por lo que ellas se enojan y deciden cazarlo, y una vez de regreso en el pueblo ambas deciden vender al monstruo, para así comprar una herramienta metálica para el prota, por lo que este les agradece a ambas por el regalo, y tras esto vemos como los chicos continúan con su viaje a lo largo del reino, y en eso estos se encuentran con un señor junto a su hijo, a quienes deciden darle comida al ver que estos se encuentran en mal estado, y ahí estos le dicen que no deberían ir al pueblo que se encuentra frente a ellos, ya que si lo hacen podrían morir por una grave enfermedad, la cual proviene de una epidemia que ha aparecido hace poco en el pueblo, y en eso el prota decide visitar ese pueblo al estar interesado por la epidemia, y una vez
vez allí estos son recibidos por un aldeano, el cual queda asombrado al ver que el prota es el sanador de que todos hablan, así que él decide llevar al prota con el doctor del pueblo, quien se alegra de ver que el prota ha venido con medicina nueva, ya que la que el doctor crea no es suficiente para salvarlos a todos, y ahí el prota decide probar su medicina mientras usa parte de su magia con el grimorio, lo cual hace que uno de los enfermeros se sienta mucho mejor, así que el prota le da la medicina al resto de enfermos, y tras esto el prota recibe 50 monedas de plata por parte del pueblo, siendo este todo el dinero que les quedaba, por lo que el prota decide aceptarlas, y tras esto él le pregunta al doctor si no planean hacer nada por su pueblo, ya que el prota sabe que los aldeanos volverán a enfermarse pronto, a lo que la enfermera responde diciéndole que ya lo sabe, sin embargo estos no pueden hacer nada al respecto, y ahí ella menciona que la causa de la epidemia es debido a un dragón de las montañas, el cual fue asesinado por el héroe de la espada Ren hace un mes, y tras esto el cadáver del dragón se pudrió y se volvió tóxico, lo cual ocasionó que el aire se volviera venenoso y este llegara hasta el pueblo, por lo que el prota se da cuenta de que la epidemia se debe a un error de Ren, y ahí Raftalia les pregunta que por qué no hacen nada si saben cuál es la causa de la enfermedad, a lo que la enfermera responde diciendo que en la montaña viven más monstruos peligrosos, lo cual hace imposible a cualquier aldeano entrar a la montaña, y tras esto ella revela que el veneno de dragón cambió el ecosistema de la zona, siendo este el motivo por el cual ahora la montaña se ha vuelto desconocida para todos, y ahí el prota le pregunta a los médicos si ya le avisaron de esto al gobierno, a lo que el doctor responde diciendo que sí, por lo que estos pronto enviarán medicina al pueblo, y ahí el prota le pide que cancelen ese cargo, ya que él se encargará de salvar al pueblo por su cuenta a cambio de recibir un gran pago, el cual se trata de 500 monedas de plata, por lo que ahí el doctor se sorprende al escuchar esto, pero en eso el prota le dice que recibirá lo que ellos planeaban pagarle al gobierno, y tras esto los chicos entran a la montaña para buscar al dragón, y después de un rato estos se encuentran con varios monstruos bloqueando el camino, así que el prota decide cubrir a Filo con su magia protectora, para que así ella pueda pasar a través de los monstruos para no luchar contra ellos, por lo que tras esto los chicos logran avanzar, y ahí el prota le dice a Raftalia que debería quedarse atrás, ya que ella está comenzando a sentirse mal por el aire tóxico. Sin embargo Raftalia decide continuar junto al prota, y en eso estos se encuentran con el cadáver del dragón, así que los chicos deciden limpiar el sitio, pero en ese momento el dragón comienza a regenerarse, y ahí los chicos se dan cuenta de que ha despertado como un dragón zombie, por lo que el prota le dice a Raftalia que deben retroceder, pero en eso Filo aparece y patea al dragón causándole un gran daño, y ahí este revela que odia mucho a los dragones, y en eso el dragón dispara su aliento venenoso, así que el prota intenta proteger a las chicas con su escudo. Sin embargo, el veneno comienza a afectarle a Raftalia al atravesar la defensa del prota, por lo que el prota empieza a preguntarse si debería retirarse o seguir luchando, pero ahí Filo se enoja e intenta luchar contra el dragón, y en ese momento vemos como el dragón devora a Filo, lo cual ocasiona de que el prota recuerde los momentos que pasó junto a ella, y en eso el prota se enoja al pensar que Filo ha muerto, por lo que este desbloquea un escudo conocido como escudo de ira, el cual le entrega un gran poder. Sin embargo, el prota pierde el control, así que él empieza a atacar al dragón con toda su furia, lo cual hace que este reciba mucho daño por medio del fuego del escudo de ira, y al verlo en este estado, Raftalia se comienza a preocupar por el prota, por lo que ella decide detenerlo, lo cual hace que el prota recupere la conciencia, pero en eso él nota cómo Raftalia se encuentra en mal estado, así que ahí el prota comienza a usar su magia para sanarla, y en eso el dragón intenta atacar al prota, por lo que este se defiende con su escudo, y ahí se da cuenta de que sin el escudo de ira no podrá derrotar al monstruo. Sin embargo, este comienza a dudar al saber que podría perder el control de nuevo, por lo que el prota se pregunta qué debería hacer, pero en ese momento vemos como el dragón cae derrotado, y ahí se nos revela que Filo se encargó de derrotarlo desde dentro, ya que ella se dio cuenta de que el núcleo del dragón zombie era un cristal morado, por lo que Filo decidió comérselo, y tras esto el prota y Filo deciden deshacerse del dragón, lo cual hace que el aire de la zona deje de ser tóxico y que el pueblo sea salvado. De vuelta al pueblo, el doctor le entrega la recompensa al prota, a lo que este le responde pidiéndole que lo tome como pago para que cure a Raftalia. Sin embargo, el doctor le menciona que Raftalia tiene una poderosa maldición, por lo que el prota deberá visitar una iglesia de una gran ciudad para así obtener agua sagrada de alta calidad para curarla, así que el prota decide aceptar la recompensa del doctor, y tras esto el prota se reúne con Raftalia y Filo, y ahí esta última le entrega un trozo de cristal que estaba dentro del dragón, por lo que él decide hacer que su escudo lo absorba, lo cual ocasiona de que este reciba una habilidad que aún no puede usar al tener bajo nivel, así que el prota se pregunta de qué se tratará esta habilidad, y luego al día siguiente vemos como los chicos vienen de cumplir un encargo, y ahí el prota le dice a Raftalia que mañana volverá a la capital, para así poder conseguir el agua sagrada para curarla, y tras esto los chicos se encuentran con una chica llamada Melty, la cual se menciona al ver a Filo, por lo que en eso Filo comienza a jugar con Melty, así que el prota y Raftalia deciden adelantarse e ir al pueblo, y luego en la noche vemos como Filo regresa junto a Melty, la cual le pide al prota que la lleve a la capital, ya que ella se separó de los escoltas por estar jugando con los Filolial, que estaban por la zona, y ahí el prota decide aceptar, ya que al saber que Melty pertenece a la realeza, él podrá cobrar una gran recompensa, por lo que tras esto vemos como los chicos comienzan a viajar de regreso a la capital, y una vez allí Melty le agradece al prota, y ahí este envía a Filo que acompaña a Melty y que cobre la recompensa, ya que el prota
prota planea visitar la iglesia junto a Raftalia, y una vez en la entrada de la iglesia, el prota nota que esta solo honra a 3 héroes, por lo que ahí se da cuenta de que él ha vuelto a quedar por fuera, pero aún así este decide entrar a la iglesia, en donde es recibido por el arzobispo, quien lo felicita por el duelo que tuvo en contra de Motoya. Sin embargo, el prota lo ignora y le pide el agua sagrada de alta calidad, y ahí este paga una moneda de oro por ella, y tras esto los chicos deciden salir de la iglesia, pero en eso aparece un joven soldado llamado Ake buscando al prota, y al presenciar esto el prota decide huir con Raftalia, ya que él considera que está siendo buscado por haber hecho algo malo, por lo que el prota se separa de Raftalia para que ella esté a salvo, pero una vez a solas, el prota es atacado por Motoya, el cual se encuentra molesto con el prota, y ahí este le pide que libere a Filo, ya que él piensa que ella es una de sus esclavas, y en eso vemos cómo los ataques de Motoya ocasionan grandes daños en la ciudad, por lo que ahí vemos cómo Ake aparece y le pide a Motoya que se detenga, y en eso Mei interviene y declara la autoridad para que Motoya y el prota luchen, ya que ella desea salirse con la suya. Sin embargo, Melty aparece mencionando que ella no acepta su orden, y en eso se nos revela de que Melty es la hermana menor de Mei y la heredera del trono, por lo que todos se ven obligados a obedecer sus órdenes, y tras esto Motoya se encuentra con Filo, a quien le pide que se aleje del prota. Sin embargo, Filo le muestra su verdadera forma y lo patea, y tras esto vemos como Melty se reúne a solas con el prota y los demás, y ahí ella intenta conversar con él. Sin embargo, el prota le dice que no tiene nada que hablar con ella, por lo que le pide que se retire, ya que el prota no confía en la gente de la realeza, y ahí Melty intenta pedirle al prota que la escuche, pero en eso varios escoltas de Melty aparecen, y ahí estos le dicen que el rey Ault la está llamando, por lo que al escuchar esto Melty es obligada a retirarse, así que ella se despide de Filo, y ahí las chicas le preguntan al prota por qué no quiso hablar con ella, pero este ignora la pregunta, y en eso el prota le pide a Filo que no vuelva a reunirse con Melty, lo cual hace que Filo no entienda las acciones del prota, así que en eso ella se entristece y decide salir a tomar aire, y ahí el prota comienza a recordar las cosas malas que le ha hecho la realeza, lo cual hace que este mencione que no puede confiar en ellos, y tras un rato vemos como Filo entra nuevamente a la tienda de Erhard, y ahí ella le dice al prota que tiene visita, por lo que en eso vemos como Ake aparece junto a otros soldados, y al verlo el prota le pregunta qué es lo que quiere de él, a lo que Ake responde diciéndole que les permita luchar contra él en la próxima ola, ya que ellos quedaron asombrados al ver cómo el prota luchó en la anterior batalla, y ahí el prota les dice que si quieren pelear en la ola no necesitan unirse a él. Sin embargo, Ake le menciona que ellos quieren luchar a su lado, ya que todos los soldados presentes provienen de Ryute, por lo que el prota salvó a sus familias durante la primera ola, siendo este el motivo por el cual ellos desean agradecerle por salvar a su pueblo, y en eso el prota decide pedirles 150 monedas de plata, ya que si le dan esa cantidad sí los aceptará en el grupo, por lo que Ake y los demás quedan asombrados, pero aún así estos deciden ir y reunir las 150 monedas de plata, y tras esto el prota decide mejorar su armadura con Erhard, pero en eso él nota que una estrella ha aparecido al subir al nivel 40, por lo que ahí Erhard le explica que al nivel 40 este debe hacer una subida de clase, ya que si no lo hace, este no podrá subir al nivel al haber llegado al límite de crecimiento, y ahí Erhard le dice que la subida de clase se hace con el reloj de arena de la iglesia, por lo que los chicos deciden ir allí, y durante el camino el prota le pregunta a Raftalia que qué subida de clase desea, a lo que Raftalia responde diciéndole que él puede elegir la que quiera por ella, pero en eso el prota le dice que debe decidir su potencial por ella misma, ya que cuando terminen las olas él volverá a su mundo, siendo este el motivo por el cual Raftalia debe elegir una clase que le permita vivir sola, y al escuchar esto Raftalia se empieza a preocupar, ya que ella no desea de que el prota se marche de su mundo, y luego vemos como los chicos llegan al reloj de arena, y ahí ellos se enteran de que deben pagar 15 monedas de oro por cada subida de clase, por lo que los chicos se sorprenden al escuchar esto, pero aún así el prota decide pagar por la subida de clase, así que le pide a Raftalia que suba de clase ella primero, y ahí este le entrega 15 monedas de oro, pero en ese momento estos son detenidos por una monja, la cual menciona que el grupo del héroe del escudo tiene prohibido subir de clase, ya que esto fue declarado por el mismísimo rey, por lo que el prota se ve obligado a retirarse con su dinero, y tras esto él visita a Beloukas, a quien le pregunta si tiene alguna manera de subir de clase, ya que el prota recuerda que Beloukas tiene un esclavo de nivel 75, a lo que Beloukas responde diciéndole que él no puede ayudarlo, pero en eso él le dice que puede subir de clase en el reloj de arena de otro reino, y ahí Beloukas le recomienda 3 reinos para subir de clase. Sin embargo, este tardaría mucho tiempo en llegar a cualquiera de ellos, lo cual hace imposible el viaje, ya que pronto vendrá la tercera ola, por lo que el prota decide descartar esta idea por ahora, y ahí Beloukas le recomienda unas garras de dragones voladores para Filo, los cuales aumentarán su fuerza durante el combate, así que el prota decide comprarlas, y tras esto el prota toma un encargo de Beloukas para probar las garras de Filo, por lo que en eso los chicos van a cazar a un monstruo que se encuentra en las alcantarillas, y una vez ahí, estos comienzan a luchar juntos, y en ese momento vemos como Filo derrota al monstruo con su nuevo equipo, por lo que ella se alegra mucho, y luego en la noche el prota le coloca las vendas con agua bendita a Raftalia, para que así ella pueda curarse de la maldición del dragón lo más rápido posible, y ahí Raftalia le pregunta al prota si ella puede acompañarlo a su mundo cuando todo termine, lo cual hace de que el prota se sorprenda, pero antes de que Raftalia pueda decir algo, Filo interrumpe la conversación,
conversación, por lo que ahí el prota decide terminar la charla. Y tras esto vemos que los chicos viajan a un pueblo del norte para hacer un encargo, y una vez estos allí se encuentran con unos aldeanos en mal estado, y ahí estos revelan que Itsuki causó una revolución con su grupo de rebeldes, ya que en el pueblo había un gobernador corrupto. Sin embargo, el grupo de rebeldes tomó el control, lo cual ocasionó que la situación del pueblo empeorara, así que el prota decide ayudarlos, y tras esto él regresa a la capital con las chicas, donde se encuentran con Ren e Itsuki, los cuales mencionan que alguien más cobró sus recompensas por sus misiones, por lo que el prota comienza a reírse de ellos, y ahí Itsuki y Ren deciden confrontar al prota, y en ese momento el prota les habla de un grupo de rebeldes y del cadáver del dragón, por lo que a estos se dan cuenta de que por su culpa muchas personas se han muerto. Sin embargo, Itsuku decide no creerle al prota, así que este decide irse de la taberna, y tras esto el prota recibe una nueva armadura por parte de Erhard, la cual posee un núcleo del dragón zombie en la pechera, y en eso vemos como Ake y los demás aparecen con 150 monedas de plata, así que ellos deciden entregárselas al prota. Sin embargo, el prota les dice que usen ese dinero para comprar mejores equipos, y ahí este los acepta en su equipo, lo cual hace de que Ake y los demás se alegren, pero en eso él le dice que si lo traicionan lo pagarán muy caro, a lo que los chicos aceptan, y tras esto vemos como los chicos se preparan para la próxima ola, así que ahí el prota le da un accesorio nuevo a Raftalia y a Filo, los cuales se encargarán de aumentar sus estadísticas, y tras esto los chicos son transportados a la zona de la ola, en donde vemos cómo empiezan a luchar contra los monstruos de alrededor, y una vez allí el prota se encuentra con la anciana que curó tiempo atrás, la cual le revela ser una aventurera retirada, por lo que ella logra derrotar a varios monstruos con sus puños fácilmente, así que el prota se sorprende de ver lo fuerte que es la anciana, y ahí ella le dice que se encargará de los monstruos de la zona junto a Aki y los demás, por lo que el prota decide ir con los demás héroes para poder derrotar al jefe de la ola, y en eso él encuentra un enorme barco flotante, en donde se encuentran los demás héroes luchando contra los monstruos más fuertes. Sin embargo, en eso vemos que Ren y Motoya no saben luchar en equipo, por lo que el prota decide intervenir para decirles que deben luchar juntos, ya que si no lo hacen no podrán sobrevivir a la ola, y en ese momento el prota nota que los monstruos a su alrededor poseen una sombra extraña, así que le ordena a Raftalia usar magia de luz, a lo que ella acepta, y en eso vemos como el prota descubre que la debilidad se encuentra en sus sombras, por lo que todos comienzan a atacarlas, lo cual les permite derrotar a todos los monstruos, pero en eso vemos cómo aparece el jefe de la ola llamado Soul Eater, así que todos los héroes intentan lastimarlo usando magia de electricidad. Sin embargo, el Soul Eater logra resistir todos sus ataques, por lo que el prota le pide a Filo que use magia de viento, y al hacerlo ella logra lastimar a Soul Eater, así que este se enoja y ataca a los héroes. Sin embargo, el prota y las chicas logran mantenerse de pie gracias al escudo legendario, y ahí el prota decide usar un escudo de ira para derrotar a Soul Eater, y al hacerlo este despierta un poder nuevo gracias al fragmento del dragón zombie, y por otro lado Filo se transforma debido a que ella también consumió el cristal morado, por lo que en eso los chicos comienzan a tener la ventaja de la pelea, y en ese momento el prota usa su nueva habilidad llamada Iron Maiden, con la cual encierra al Soul Eater en una prisión de escudos, y luego él usa una doncella de hierro para acabar con el Soul Eater de una vez por todas, por lo que al ver esto los demás héroes quedan asombrados con el poder del prota, y después de un rato vemos como la ola aún no ha desaparecido, y en ese momento aparece una misteriosa chica llamada Glass, la cual reconoce al prota como el único héroe del reino, y ahí ella se presenta como su enemiga, y en eso Glass decide luchar contra el prota, y ahí ella le dice que ahora sí empieza la auténtica batalla de las olas, y en ese momento vemos como los tres héroes intentan atacar a Glass. Sin embargo, ella detiene sus ataques con facilidad, y tras esto Glass usa la habilidad con la cual deja fuera de combate a los tres héroes, dejando solo al prota y a las chicas de pie, por lo que en eso él comienza a luchar contra Glass junto a Raftalia y Filo. Sin embargo, Glass demuestra ser muy superior, lo cual ocasiona de que Raftalia y Filo caigan al suelo derrotadas, así que ahí el prota decide activar su escudo de ira, por lo que Filo se levanta y ataca a Glass con el poder del cristal de dragón, pero en eso Glass la detiene y la deja fuera de combate nuevamente. Luego ella usa un ataque especial en contra del prota, por lo que Glass felicita al prota por haber soportado su ataque, y en eso el prota decide usar el Iron Maiden, pero al encerrar a Glass, esta destruye la doncella con gran facilidad, por lo que el prota decide crear una estrategia para escapar con las chicas, y en eso vemos cómo Glass decide permitir que ellos huyan, ya que el tiempo de las olas ha terminado, por lo que ahí ella le dice al prota que la próxima vez no se salvará, y tras esto vemos cómo la ola termina, lo cual hace que el prota se pregunte qué son las olas realmente, pero en eso un soldado aparece pidiéndole que se presente frente al rey, así que tras esto el prota se reúne con Aul, quien le pregunta de dónde ha conseguido tanto poder para poder derrotar a un jefe solo, a lo que el prota responde diciéndole que si lo quiere saber debe arrodillarse ante él, lo cual ocasiona de que Aul se enoje con el prota. Sin embargo, este le dice que ahora tiene la fuerza como para acabar con él fácilmente, así que el prota decide retirarse de la sala del trono, y ahí Aul le dice que entonces Raftalia y Filo pagarán por su falta de respeto, pero en eso el prota lo amenaza diciéndole que si les hace algo él lo matará, por lo que Aul se ve obligado a quedarse en silencio, y tras esto el prota se reúne con las chicas en la tienda de Erhard, ya que este debe prepararse para viajar a otro reino y poder subir de clase, y después de esto los chicos emprenden su nuevo viaje, en donde vemos como Erhard les dejó varios accesorios de regalo a todos, los cuales les ayudará a avanzar de manera más eficiente, y tras esto
eso, los chicos deciden descansar, pero en ese momento Melty aparece junto a varios soldados de la realeza, y ahí ella le dice al prota que regrese para que se reconcilie con el rey Ault, a lo que el prota responde negándose, y en ese momento el prota nota como un soldado intenta matar a Melty, por lo que este decide protegerla, y ahí se nos revela que todo se trata de una conspiración hecha por Main, para que todos piensen que el prota ha tomado de rehén a Melty, ya que Main planea tomar el trono tras matar a Melty usando una falsa historia, por lo que en eso el prota decide proteger a Melty, y tras esto vemos como en todo Melromarc muestran un falso video, en donde se muestra como el prota y las chicas asesinan a los escoltas de Melty, para así secuestrar a la princesa, lo cual ocasiona que los chicos ahora sean buscados en todo el reino, así que tras unos días Melty menciona que volverá a la capital para hablar con su padre, sin embargo el prota le dice que si regresa, ella será asesinada, por lo que le propone que viaje con ellos, ya que así el prota podrá protegerla, así que Melty acepta, y en eso el prota decide viajar a otro reino llamado Silvet, para así poder encontrar un refugio, y tras un rato caminando los chicos deciden descansar, y ahí Melty le pregunta al prota que por qué odia tanto al rey Ault, a lo que el prota responde contándole lo que ha vivido desde que llegó a este mundo. Al escuchar esto, Melty menciona que su madre le pidió a Ault que lo tratara bien, así que ella se sorprende al escuchar el trato que ha recibido el prota por parte de Ault, y en eso la conversación es interrumpida cuando el prota nota que hay soldados alrededor, por lo que este decide continuar caminando a escondidas con las chicas, pero durante el camino Melty se tropieza y causa ruido, lo cual hace que estos sean descubiertos por los soldados de Melromarc, así que los chicos intentan escapar, pero en eso estos llegan a un acantilado, y es en ese momento que aparecen los tres héroes acompañados de Main, la cual miente diciendo de que el prota le lavó el cerebro a Melty, siendo este el motivo por el cual ahora ella está de su lado, y ahí los héroes deciden creerle a Main, por lo que estos comienzan a luchar contra el prota y sus aliadas, y en eso el prota decide usar el escudo de ira, con el cual logra crear una grieta entre su grupo y los demás héroes, lo cual hace que estos no puedan alcanzar a los chicos, pero antes de retirarse el prota habla con Ren, y ahí le dice que él debería ser capaz de entender por qué ha ocurrido todo esto, lo cual hace de que Ren piense en la palabra del prota, y tras esto el prota y la chica se refugian en un sitio seguro dentro del bosque, y en ese momento aparece una escolta especial de Melty llamada Shadow, quien le dice al prota que debe ir a ver a la reina de Melromarc, la cual se encuentra en la dirección contraria al reino Silvet, por lo que el prota empieza a dudar, y por otro lado vemos como Main reúne a varios soldados y a magos en el bosque, para que estos se enciendan una montaña y así intentan hacer salir al prota y a los demás, y ahí el prota nota el incendio, así que este decide seguir avanzando con las chicas antes de que el fuego los alcance, y luego al día siguiente el prota va a comprar suministros y reunir información, y ahí se encuentra de que cerraron los puntos de control y hay patrullas en las fronteras, siendo este el motivo por el cual ahora será complicado ir a Silvet, y al enterarse de esto el prota se reúne con las chicas para hablarles de lo que escuchó, y ahí este decide ir a ver a la reina de Melromarc, y tras avanzar un poco los chicos llegan a una zona en donde viven muchos semihumanos, lo cual hace que Melty recuerde que ella tiene un amigo noble en esta región, así que ella le dice a los chicos que él los puede ayudar, pero en eso Raphtalia comienza a recordar su aldea, la cual fue invadida por varios soldados rebeldes tras la primera ola, por lo que ahí Melty se da cuenta de toda la corrupción que existe en su reino, siendo este el motivo por el cual comienza a sentirse mal por no haber hecho nada, pero en ese momento aparece un noble llamado Van, el cual resulta ser el amigo noble de Melty, así que este invita a los chicos a conversar en su mansión. Una vez allí van a enterarse de la verdadera situación actual de los chicos, ya que él escuchó que el prota incendió la montaña para poder escapar, por lo que ahí el prota se da cuenta de que Main lo volvió a culpar por algo que no hizo, y tras esto Van ordena traer comida para los chicos, por lo que las chicas se emocionan al ver esto. Sin embargo el prota le dice que la comida podría estar envenenada, así que ahí Van decide probar un bocado de la comida del prota, para que así este pueda confiar en él, y al presenciar esto los chicos deciden comer, y en eso estos comienzan a conversar, y ahí Van le menciona a Melty que viajar con el prota le ha hecho cambiar para bien, ya que antes intentaba actuar como una adulta responsable siempre, por lo que Melty se avergüenza al escuchar eso, y luego Van envía a los chicos al cuarto, y ahí Melty le pregunta al prota por qué no descansa, a lo que él le responde diciéndole que ellos podrían ser atacados en cualquier momento, y en ese momento Raphtalia le dice que ella vigilará en su lugar, a lo que el prota acepta y decide acostarse a descansar, por lo que Melty se enoja al ver que el prota aún no confía del todo en ella, y ahí Philo le pide a Melty que la acompañe a explorar la mansión, a lo que ella acepta, y por otro lado Raphtalia le pide al prota que trate con amabilidad a Melty, sin embargo el prota decide ignorarla y seguir durmiendo, y luego en la noche vemos como el prota despierta, y ahí este se encuentra con Melty, quien le dice que no sabe si solo debería estar huyendo, ya que al ser parte de la realeza ella aún tiene muchas cosas por hacer, pero en eso el prota le dice que ahora mismo la prioridad es huir, así que ella podrá pensar después en lo que debe hacer. Sin embargo Melty aún continúa sintiéndose mal al no poder hacer nada por su reino, por lo que el prota le pide que descanse un poco, y ahí este le dice que está seguro de que hay algo que solo ella puede hacer, así que Melty decide agradecerle, y tras esto el prota nota cómo Raphtalia aún sigue teniendo pesadillas de su pasado, por lo que ahí se da cuenta de que aún no lo ha superado, y luego al día siguiente Raphtalia despierta de su pesadilla, y ahí el prota le menciona que se encuentran problemas, ya que varios soldados se están llevando a Van, y en eso una sirvienta de Van aparece en la habitación, y ahí les dice que un noble de la ciudad vecina acusó a Van de ayudar al prota, siendo este el motivo por el cual se lo están llevando,
cocinando, y en eso la sirvienta decide esconder al prota y a Raphtalia en la cocina, para así evitar que los soldados lo descubran, y en ese momento Melty aparece para hablar con los soldados, los cuales revelan estar al servicio de un noble llamado Idol, el cual se trata de un hombre que esclavizó y torturó a Raphtalia cuando era pequeña, siendo este el motivo por el cual Raphtalia se enoja, pero en eso el prota la detiene para evitar ser descubiertos, y ahí Melty decide encubrir al prota, por lo que esta va a la mansión de Idol para preparar su viaje a la capital, lo cual le permite al prota y a Raphtalia no ser descubiertos, y tras esto ellos se encuentran con Philo, lo cual fue ocultado por Melty para que no fuera descubierta, así que en ese momento el prota decide confiar en Melty e ir a salvarla, y luego en la noche vemos como los chicos se infiltran en la gran mansión de Idol, por lo que en eso estos empiezan a derrotar a varios escoltas, y durante el camino Raphtalia comienza a recordar varios momentos de su pasado, pero aún así ella decide seguir avanzando, y tras esto los chicos logran encontrar a Melty y a Van, por lo que Idol intenta amenazarlos con matar a Melty, sin embargo el prota la salva con gran facilidad, así que Idol se enoja con ellos y los amenaza con matarlos, pero en eso Raphtalia decide enfrentar a Idol por su propia cuenta, y al ver que no puede vencerla, Idol comienza a rogar por su vida, lo cual hace que Raphtalia recuerde a los semihumanos que también le pidieron piedad, por lo que ella se enoja aún más, y en eso Idol recuerda que Raphtalia viene del pueblo de semihumanos que él invadió, por lo que él le dice que si no los hubiera comprado, ellos habrían muerto de hambre. Sin embargo, Raphtalia le pide que haga silencio, ya que ella aún no olvida todas las torturas que recibió, así que ahí Idol decide arrodillarse para pedirle perdón a Raphtalia. Sin embargo, ella comienza a cegarse por el odio, por lo que el prota decide intervenir, y ahí le pregunta a Raphtalia si matar a Idol le ayudará a superar su pasado, y tras esto, él le dice que ella no solo se volvió fuerte como espadachín, por lo que tras escuchar estas palabras, Raphtalia entra en razón, y ahí Raphtalia le dice al Idol que si ella lo mata se volverá un cobarde como él, así que ella decide perdonarle la vida para que la viva pagando por sus crímenes, pero en eso Idol se enoja al sentirse humillado por una semihumana, lo cual hace que este decida atacar susamente a Raphtalia, por lo que ella comienza a defenderse, y en eso Idol se tropieza accidentalmente con una de sus armas, lo cual ocasiona de que este caiga en el precipicio desde su ventana, por lo que ahí el prota le dice a Raphtalia que no es su culpa, y tras esto, Melty decide curar a Van, la cual menciona que deberían huir ahora mismo, pero antes de eso los chicos deciden ir al sótano de Idol, ya que allí se encontraban los esclavos semihumanos que él mismo torturaba, y en eso los chicos deciden entrar allí, y en ese momento Raphtalia comienza a recordar su pasado, en donde vemos como ella decide ser positiva tras la muerte de sus padres, ya que así podrá animar a los aldeanos a reconstruir su pueblo tras la primera ola, por lo que en eso Raphtalia le da un discurso a todos, para que así su pueblo vuelva a ser igual de poderoso como antes, y ahí uno de los amigos llamado Kel decide apoyarla, y en eso la mejor amiga de Raphtalia llamada Rifana también apoya la idea, lo cual ocasiona de que todos se animen a reconstruir su pueblo, y tras esto todos notan como varios soldados se acercan a ellos, lo cual hace que los aldeanos piensen que se trata de ayuda del rey. Sin embargo, estos resultan ser los soldados de Idol, los cuales aparecen para capturar a todos los semihumanos y usarlos como esclavos, y tras esto Raphtalia es encerrada en el sótano junto a Rifana, en donde comienzan a ser torturados diariamente por Idol. Sin embargo, Raphtalia decide no perder la fe, por lo que ella le menciona a Rifana que el héroe del escudo vendrá a salvarlos algún día, y ahí Raphtalia nota cómo Rifana comienza a enfermarse tras tantas torturas, pero aún así ella intenta animarla a que continúe luchando, por lo que Raphtalia le regala una pequeña bandera hecha de desechos de la celda, la cual presenta la bandera que pertenecía al pueblo de ambas, así que Rifana se alegra al recibir esto, pero un día vemos como un soldado busca a Raphtalia, ya que ella ha sido vendida al comerciante de esclavos Beloukas, por lo que Raphtalia comienza a preguntarle al soldado qué ocurrirá con Rifana. Sin embargo, el soldado la ignora y la envía fuera de la mansión, y tras esto regresamos al presente, en donde Van revela que aún quedan 3 esclavos sobrevivientes, por lo que los chicos se apresuran para ir a ayudarlos, y en eso vemos como uno de ellos se trata de Kel, así que Raphtalia se alegra de ver que él sigue con vida todavía. Sin embargo, Kel no logra reconocerla al haber crecido mucho, por lo que Raphtalia le recuerda los momentos que vivieron juntos en su pueblo, lo cual hace que Kel se dé cuenta de que de verdad se trata de Raphtalia, y tras esto el prota decide curar las heridas de Kel, así que Kel se alegra al ver que el héroe del escudo de verdad existe, y ahí él menciona que a Rifana le hubiera encantado conocerlo. Al escuchar esto, Raphtalia le pregunta qué ocurrió con ella, por lo que Kel decide decirle la verdad, y tras esto vemos como Raphtalia se dirige hacia la celda en donde Rifana se encontraba, pero una vez allí ella solo se encuentra con el cadáver de Rifana, lo cual ocasiona de que Raphtalia comience a llorar, y por otro lado, Melty queda horrorizada de ver lo que ocurre dentro de su reino, y ahí Van le dice que esto sucede en más de un sitio de Melromar, lo cual hace que Melty quede asombrada, y tras esto el prota le dice a Raphtalia que deben darle un entierro apropiado a Rifana, pero en eso Raphtalia comienza a sentirse culpable, ya que si ella hubiese sido más fuerte, Rifana y muchos otros estarían vivos. Sin embargo, el prota le dice a Raphtalia que ella no ha hecho nada malo, y ahí le dice que si no lo hubiera conocido, él no hubiese sido capaz de confiar en nadie, por lo que Raphtalia se sorprende al escuchar esto, y en eso el prota le dice que no permitirán que hayan más niños como ella, lo cual hace que Raphtalia recupere su voluntad de pelear, así que en eso Raphtalia decide despedirse de Rifana oficialmente, y tras esto los chicos salen del sótano del Idol, para así poder huir de la mansión, pero en ese momento se nos revela
revela que Idol sigue con vida, y ahí él activa un monumento que mantiene sellado a un monstruo dentro, y en eso Idol deshace el sello, ya que él desea vengarse del prota y de Raphtalia, y en ese momento vemos cómo aparece un dragón ancestral llamado Tyrant, el cual aplasta a Idol de un solo pisotón, y tras esto el Tyrant comienza a causar un gran desastre en toda la mansión, por lo que los chicos deciden esconderse en un lugar seguro junto a los semihumanos, y ahí el prota comienza a preguntarse qué deberían hacer ahora, pero en eso Tyrant aparece frente a ellos, lo cual hace que el prota se sorprenda de que los haya encontrado tan rápido, y en eso él se da cuenta de que si Tyrant los ataca estarán perdidos, pero en ese momento Philo se acerca rápidamente al Tyrant para atacarlo, y ahí el prota decide prepararse para luchar, lo cual hace que Melty le mencione que pondrán en peligro a todos los habitantes de la zona, a lo que el prota responde diciéndole que él plantea sacar a Tyrant de la ciudad, y en ese momento Melty nota que el estómago de Philo y de Tyrant está brillando, por lo que a ella le dice que es posible de que Tyrant esté siguiendo a Philo, lo cual le permite sacar a Tyrant de la ciudad usando a Philo como cebo, y ahí el prota se da cuenta de que aún debe encargarse de los niños semihumanos, pero en eso Van le pide que no se preocupe, ya que él se encargará de huir con los niños, lo cual ocasiona de que Raphtalia se entristezca al tener que separarse de Kel nuevamente, pero en eso Kel le dice que ella ahora es la compañera de los héroes del escudo, por lo que ella debe estar con él, y ahí Kel le dice que él estará bien junto a Van, así que Raphtalia acepta ir con el prota, pero antes de irse ella le entrega a Kel la pulsera que el prota le regaló, para que así él pueda estar protegido, y tras esto el prota y Raphtalia y Melty se montan sobre Philo, y ahí Philo comienza a traer a Tyrant fuera de la ciudad, y durante el camino Raphtalia se disculpa con el prota por haber entregado su brazalete, a lo que el prota responde diciéndole que ese brazalete es suyo, por lo que ella puede hacer lo que quiera con él, y tras esto vemos como Philo logra salir de la ciudad y llegar a un bosque, el cual comienza a atravesar con gran velocidad, y al salir del bosque los chicos llegan a un enorme lago, así que los chicos deciden enfrentar a Tyrant en ese sitio, y ahí el prota usa su escudo de aire para detenerlo, sin embargo el Tyrant lo destruye con gran facilidad, lo cual hace que el prota quede asombrado, y por otro lado Philo y Raphtalia intentan lastimar a Tyrant, pero en eso este logra resistir todos sus ataques fácilmente, lo cual hace que los chicos estén en desventaja, así que el prota decide usar el escudo de ira, sin embargo una voz misteriosa aparece pidiéndole que no use ese escudo, ya que no debe depender de ese poder, y en ese momento vemos como varios Philolials aparecen y rodean a los chicos y al Tyrant, y tras esto vemos como del lago aparece la reina de los Philolial llamada Fitoria, lo cual les pide a los chicos que retrocedan, ya que ella se encargará de Tyrant, y en eso vemos como el Tyrant intenta atacar a Fitoria, sin embargo ella lo detiene sin ningún problema, y ahí el Tyrant intenta acabar con ella usando su aliento de fuego, pero en eso Fitoria lo detiene con facilidad, y tras esto ella acaba con el Tyrant de un solo golpe, lo cual hace que todos los chicos queden completamente asombrados, y después de esto Fitoria decide presentarse oficialmente ante los chicos, por lo que en eso ella le muestra su forma humana, y ahí Fitoria le dice al prota que percibe algo siniestro viniendo de su escudo, y luego menciona que el precio por usar sus poderes malditos es muy alto, así que ella le dice al prota que no debería usarlos, ya que un día no podrá controlarlos, sin embargo el prota le dice que él necesita del escudo de ira para sobrevivir, así que Fitora decide terminar la conversación allí, y tras esto ella invita a los chicos a la zona de los Philolials por medio de su carruaje, con el cual los teletransporta rápidamente a la tierra santa de los Philolial, y ahí le dice a los chicos que deberían descansar un poco, por lo que estos comienzan a preparar la cena, y tras esto Fitoria decide hablar a solas con el prota, a lo que este acepta, y ahí este le pide que le explique cómo terminó luchando contra Tyrant, a lo que el prota le dice que creía que los ayudó porque ya lo sabía, pero en eso Fitoria le menciona que ella solo fue a ver a la candidata a la reina, la cual resulta ser Philo, y ahí el prota decide contarle todo a Fitoria, y tras escuchar esto Fitoria se enoja, ya que ella no puede creer que los cuatro héroes se estén peleando, y después Fitoria le pregunta que por qué no participarán en las olas del resto del mundo, lo cual hace que el prota se sorprenda, ya que él solo creía que las olas ocurrían en el reino de Melromarc, pero en eso Fitoria menciona que antes cada reino invocaba un héroe para lidiar con las olas, sin embargo en Melromarc decidieron invocar a los cuatro, y ahí Fitoria le revela que ella fue criada cientos de años atrás por un héroe, el cual le pidió que evitara que los héroes del futuro se pelearan entre ellos, y tras esto él le dijo que si llegaban a pelearse ella debía matarlos, para así poder invocar a nuevos héroes con los valores correctos, por lo que Fitoria le pide al prota que se reconcilie con los demás héroes, ya que si ellos no luchan juntos el mundo podría llegar a su fin, y en eso ella le dice que no podrá luchar por el mundo sola, a lo que el prota responde diciéndole que ella es más fuerte que todos los héroes, pero en eso Fitoria le dice que un día su poder no será suficiente, y luego Fitoria vuelve a insistirle que se reconcilie con los héroes, a lo que el prota se niega, ya que él considera que fueron ellos y el reino quienes lo rechazaron, y luego al día siguiente vemos como los chicos comienzan a comer, pero en ese momento Fitoria interrumpe el desayuno, y ahí ella encierra a Melty en una prisión de viento para tenerla como su rehén, y luego Fitoria le pide al prota que le prometa que se reconciliará con los demás héroes, a lo que el prota le responde diciéndole que no puede hacerlo, por lo que ella le dice que en ese caso tendrá que convocar nuevos héroes, ya que eso es lo mejor para el mundo, y ahí el prota le dice que si desea matarlo entonces que lo acepta, pero en eso también le dice que luchará para sobrevivir. Sin embargo Fitoria decide usar una habilidad que anula los poderes del escudo, y ahí ella le pide que le demuestre que su grupo
grupo puede detenerla solo, por lo que Fitoria menciona que Filo luchará con ella en un 1 vs 1, a lo que Filo acepta, así que Fitoria crea un campo para que nadie intervenga en la pelea, y en eso vemos como Filo se equipa unos guantes de fuerza que Edgar le había regalado, para así poderle hacer frente a Fitoria. Sin embargo, Fitoria le revela ser mucho más superior a ella, por lo que al ver que Filo no puede ganar, el prota intenta liberar a Melty, pero en eso Fitoria usa magia que hiere de gravedad al prota, la cual impide intentar sacar a Melty de la prisión de viento, y tras esto Fitoria comienza a reunir un poder mágico del aire para acabar con Filo, por lo que ahí el prota anima a Filo a no rendirse, lo cual hace de que Filo decida reunir magia y atacar con todas sus fuerzas a Fitoria, y en eso Filo logra atravesar la defensa de Fitoria y causarle un pequeño rasguño, por lo que Fitoria decide terminar el duelo, y ahí ella revela que todo esto fue una prueba para Filo, la cual logró superar, así que Fitoria le entrega una corona a Filo con la cual la reconoce como su sucesora, y en eso la corona se convierte en un mechón, y ahí Fitoria le dice que a medida de que crezca también crecerán más mechones, y tras esto Fitoria usa uno de los mechones en el escudo del prota, lo cual le permite desbloquear nuevas habilidades, y luego en la noche Fitoria decide hablar nuevamente con el prota, a quien le pregunta si alguna vez intentó demostrar su inocencia, a lo que el prota responde diciéndole que no, por lo que ahí el prota decide darle la razón a Fitoria, y tras esto el prota menciona que hará lo que pueda para reconciliarse con los héroes, y después de un rato Fitoria decide usar su magia en la armadura del prota, lo cual ocasiona que sus estadísticas aumenten, y ahí ella le dice que su magia frenará parte de la corrupción del escudo maldito, pero aún así Fitoria le pide que evite usarlo, por lo que el prota le agradece, lo cual ocasiona de que Fitoria vea al héroe que la crió en el prota por un momento, y tras esto Fitoria teletransporta a los chicos cerca de Melromark, para que así el prota pueda resolver sus problemas con los demás héroes, y en eso Fitoria le pide al prota que cuide a Filo, a lo que este acepta, por lo que tras esto los chicos emprenden su viaje a Melromark, y después de un rato estos llegan a la frontera, y ahí el prota decide ir a la entrada para intentar dialogar con Ren o con Itsuki, pero una vez en la entrada los chicos se encuentran con Motoya, lo cual hace que el prota piense que ha tenido mala suerte, pero aún así el prota intenta hablar con Motoya, para que él pueda entender todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, el prota nota que Motoya se encuentra muy molesto, y ahí este intenta atacar al prota con furia, lo cual ocasiona de que el prota no entienda qué le ocurre, y en eso Motoya le revela que Itsuki y Ren fueron asesinados supuestamente por él, siendo este el motivo por el cual Motoya desea vengarse matando al prota, y ahí el prota intenta hacerlo entrar en razón, pero en eso Main interviene y convence a Motoya de que el prota es el enemigo, y luego ella crea una jaula de rayo, en donde quedan encerrados el grupo del prota y el grupo de Motoya, así que en ese momento ambos grupos empiezan a luchar, y durante la pelea vemos como Motoya usa la magia de sus compañeros, para así crear una nueva habilidad combinada que usa para atacar al prota, la cual logra causarle un rasguño al prota a pesar de estar usando su escudo, pero en eso el prota nota que él puede también usar una técnica combinada con Raftalia, así que le pide a Raftalia que active su magia, lo cual les permite crear una técnica llamada escudo de ocultación, con el cual el prota logra absorber los puntos de habilidad de Motoya, y tras esto vemos como Filo usa su agilidad para enviarlo a volar de una sola patada, y luego ella combina su poder mágico con Melty, el cual les permite crear una magia combinada, con el cual derriban a todo el grupo de Motoya, por lo que ahí Motoya queda asombrado al presenciar la fuerza del grupo del prota, y tras esto el prota intenta convencer a Motoya nuevamente, pero en ese momento Filo siente algo malo que está por ocurrir, así que ella le pide al prota que use el máximo poder de su escudo para protegerlos a todos, a lo que el prota acepta, y en eso vemos como un enorme rayo de magia cae sobre ellos. Sin embargo, los chicos logran sobrevivir gracias al prota, y tras esto vemos que el causante de este ataque ha sido el arzobispo, y ahí él revela que planea acabar con la realeza y con los héroes, ya que estos solo han traído problemas para el reino, siendo este el motivo por el cual él decidió matar a Ren e Itsuki, por lo que ahí Motoya se da cuenta de que el prota es inocente, y tras esto el arzobispo revela que él posee una imitación legendaria, lo cual es capaz de tomar la forma de las armas legendarias de los héroes. Sin embargo, esta requiere una gran cantidad de poder mágico para ser usada, siendo este el motivo por el cual ha decidido usar a los creyentes de la iglesia, para así usar la magia de ellos, y al presenciar esto, Motoya intenta atacarlo usando una habilidad de su lanza. Sin embargo, el arzobispo lo detiene con gran facilidad con su barrera mágica, por lo que en eso Motoya decide usar su técnica combinada junto a sus compañeras, pero en eso el arzobispo revela que este no ha recibido ningún daño, ya que todos los creyentes están usando su magia hasta caer inconscientes, así que el prota comienza a preguntarse qué es lo que debería hacer, pero en ese momento vemos que el arzobispo recibe un ataque sorpresa, el cual logra causarle mucho daño, y en eso se nos revela que este ataque fue causado por Ren e Itsuki, quienes le revelan a los chicos que ellos aún siguen con vida, y ahí Itsuki menciona que ellos comenzaron a investigar a la iglesia, ya que pensaban que ocultaban algo, lo cual ocasionó de que estos fueran llevados a una trampa. Sin embargo, ellos fueron salvados a tiempo por Shadow, y tras contar esto, Ren e Itsuki se lanzan a atacar al arzobispo luchando juntos, lo cual les permite romper su defensa nuevamente y dejar sin magia su arma, y luego estos le dicen que la reina viene en camino junto a soldados de élite, y al escuchar esto, los creyentes comienzan a dudar, por lo que ahí Itsuki le pide al arzobispo que se rinda ya mismo. Sin embargo, el arzobispo se niega a hacerlo, y ahí convence a los creyentes
creyentes de que sigan teniendo fe, así que estos continúan entregándole su magia al arzobispo, y al ver esto, los héroes deciden luchar juntos para detenerlo. Sin embargo, el prota comienza a crear una estrategia junto a las chicas, ya que él no desea luchar junto a los tres héroes, y ahí este lo comienza a culpar por haber sido un héroe irresponsable, ya que estos ocasionaron grandes problemas en el reino, siendo este el motivo por el cual el arzobispo tiene en parte la razón, por lo que ahí chicos comienzan a reflexionar acerca de sus acciones, pero en eso vemos cómo el arzobispo usa el poder de su arma para atacarlos, así que el prota usa su escudo para defenderlos a todos, y tras esto, él le dice a los héroes que ellos son iguales al arzobispo, ya que todos se dejan llevar por su propio ego, pero en eso el prota le menciona que él le hizo una promesa victoria, por lo que ahí este decide luchar junto a ellos para derrotar al arzobispo, y en ese momento el arzobispo usa una técnica llamada catedral, con la cual crea un espacio en donde su fuerza y defensa aumentan considerablemente, y en eso Rain e Itsuki atacan al arzobispo con todas sus fuerzas. Sin embargo, este anula su técnica con facilidad, así que en eso Philo y Raphtalia deciden unirse a la pelea, y ahí estos logran lastimar al arzobispo. Sin embargo, él logra recuperarse rápidamente gracias a los creyentes, por lo que esta vez el prota decide hacer un ataque combinado junto a Motoya, lo cual le permite al prota usar una técnica de fuego en contra del arzobispo, pero en eso el arzobispo detiene su ataque con gran facilidad, ya que los ataques malditos del prota son débiles dentro de la catedral, y tras esto vemos como varios creyentes empiezan a morir tras entregar toda su magia, lo cual hace que los chicos se sorprendan al ver lo peligroso que es el arzobispo, pero en eso el prota nota que ha desbloqueado una nueva habilidad maldita, así que él decide usarla para derrotar al arzobispo, lo cual hace que las chicas se preocupen por el prota, pero en eso él les dice que la última vez no le ocurrió nada, por lo que ahí menciona que esta vez también tendrá el control, y tras esto él activa el escudo maldito, y en eso vemos cómo intenta resistirse a la ira del dragón. Sin embargo, este le menciona que la ira que siente también es suya, por lo que en eso el prota comienza a recordar los malos momentos que ha vivido, lo cual ocasiona de que este empiece a consumirse por el odio, pero en ese momento el prota escucha las voces de las chicas, y ahí este comienza a recordar sus aventuras con ellas, lo cual hace de que el prota recobre la conciencia, y en eso vemos cómo las chicas se encuentran abrazando al prota, lo cual les ocasionó quemaduras debido al escudo de ira, por lo que el prota se disculpa con ellas, y ahí este les agradece, y luego el prota le pide ayuda a las demás héroes para derrotar al arzobispo, pero en eso estos deciden trabajar juntos, por lo que ahí todos comienzan a destruir las defensas del arzobispo con mayor facilidad, lo cual ocasiona que el arzobispo empiece a debilitarse, así que él usa una técnica especial para acabar con todos los héroes, pero en ese momento vemos como la reina interviene en la pelea, y ahí usa su magia de hielo para detener al arzobispo, lo cual le permite al prota usar su nueva técnica llamada sacrificio de sangre, y en eso vemos como el prota pierde mucha sangre para activar su técnica, la cual devora al arzobispo en un instante, terminando así con el conflicto. Sin embargo, el prota cae inconsciente tras usar sacrificio de sangre, por lo que las chicas se empiezan a preocupar al ver al prota en ese estado, pero en ese momento vemos como la reina aparece enfrente de ellos, y ahí le menciona que no dejará morir al héroe del escudo, y después de 3 días vemos como el prota despierta en el castillo de Melromark, por lo que las chicas se alegran al presenciar esto, y en eso vemos como la reina entra a la habitación, y ahí esta se presenta ante el prota como Mirelia, y tras esto Mirelia decide conversar con el prota para contarle todo, por lo que ahí ella revela que no estuvo en Melromark porque fue una reunión mundial, en el cual se decidían cómo enfrentar a las olas de destrucción, y ahí ella menciona que se acordó de cada uno de los grandes reinos que invocarían a un héroe. Sin embargo, Aul se adelantó e invocó a los 4 en Melromark, siendo este el motivo por el cual Mirelia tuvo que ir a calmar a los demás reyes, y ahí el prota menciona que en otro reino quizás no hubiese sido odiado, a lo que Mirelia responde confirmando lo que dice, ya que en el reino Sylvette, el héroe del escudo es venerado como un dios, y ahí Mirelia menciona que Aul odia a los héroes de escudo por esta razón, ya que estos protegen una raza que mataron a varios de sus familiares en el pasado, y tras contar esto, Mirelia le dice al prota que ella se encargará de limpiar su nombre, ya que Melromark no puede sobrevivir sin el héroe del escudo. Sin embargo, el prota le dice que no planea quedarse en ese reino, y luego menciona que irá donde aparezcan las olas y se marchará cuando termine, ya que de esa manera el prota podrá regresar a su mundo de manera más rápida. Así que ahí Mirelia comprende la decisión del prota, y tras esta charla vemos como Mirelia empieza el juicio de Ault y Main, en el cual decide transmitir ante todo el reino, y ahí Mirelia usa su sello de esclavo para que estos no sean capaces de mentir, por lo que tras esto los aldeanos se enteran de que Main engañó a todos, para que así pensaran que el prota era un criminal, y por otro lado Ault ayudó a que la situación del prota empeorara, así que tras este juicio el prota logra demostrar su inocencia ante el reino entero, y tras esto Ault y Main son condenados a muerte, por lo que después del juicio vemos que estos son llevados a una guillotina, y ahí Main le pide a Motoya que le salve. Sin embargo, Motoya se niega a hacerlo tras haber sido engañado por ella, lo cual hace de que Main quede en shock, pero ante este momento vemos que el prota decide detener la ejecución, y ahí él mismo decide dejar que Ault y Main vivan con una condición, el cual consiste en que ahora Ault sea llamado basura y Main sea llamada perra, a lo que Mirelia acepta con gusto, ya que ella tampoco desea ejecutar a su esposo e hija, y después de esto el prota le dice a Mirelia que colaborará con Melromark. Sin embargo, este también ayudará a los demás reinos, ya que él considera que es un héroe
de salvar al mundo de las olas. Y después de un tiempo vemos como los chicos visitan la iglesia de Melromarc, en donde notan que ahora este también rinde culto al héroe del escudo. Así que el prota decide subir de clase junto a las chicas usando el reloj de arena. Y tras esto los chicos se reúnen con Mirelia, a quien le dicen que ellos no tuvieron la opción de escoger una clase. Y ahí Mirelia menciona que esto puede ocurrir algunas veces, ya que ciertos objetos equipados fuerzan a una subida de clase a una en específico. Y tras esta explicación Mirelia menciona que esta noche se va a celebrar un banquete, por lo que el prota decide rechazar la invitación. Sin embargo Mirelia le dice que el banquete es en realidad una fachada, ya que desea tener una reunión secreta con los 4 héroes, por lo que luego en la noche vemos como las chicas asisten al banquete, y mientras tanto Mirelia se reúne con los 4 héroes a solas, y en eso vemos como un aliado de Itsuki empieza a insultar a Raphtalia por ser una semi-humana, y luego él comienza a insultar al prota enfrente de ella, lo cual ocasiona de que Raphtalia se enoje y empiece un escándalo en el banquete. Y por otro lado Mirelia le habla a los chicos acerca de una isla llamada Calmira, la cual se ha vuelto una zona en donde la experiencia obtenida aumenta, así que ella le recomienda a los chicos asistir a esta isla, ya que por culpa de Main los héroes no han podido subir de nivel correctamente. Y ahí Mirelia menciona que esta es una buena oportunidad para que todos se lleven bien, por lo que así podrían compartir información entre ellos. Sin embargo, los 3 héroes deciden negarse a colaborar, ya que ellos consideran de que se trata de una pérdida de tiempo, pero en eso Mirelia le dice que si siguen con esa actitud todos morirán en la próxima ola, ya que el prota actualmente es el único capaz de sobrevivir con su fuerza, por lo que al escuchar esto los héroes deciden compartir información, lo cual le permite al prota aprender varias cosas útiles, siendo una de ellas una habilidad de teletransportarse a un lugar registrado. Pero tras un rato conversando los chicos vuelven a discutir entre ellos, lo cual hace de que el prota decida retirarse de la reunión, y tras esto el prota se reúne con Raphtalia, quien le revela que también ocasionó una pelea durante el festín, pero después de esto el prota decide seguir manteniendo la promesa que le hizo a Fitoria, por lo que él decide confiar en la información que le dieron los héroes. Y luego al día siguiente los chicos empiezan a viajar para ir al puerto de Melromarc, pero durante el camino estos deciden detenerse en el pueblo de Raphtalia, en donde entierran los restos de Rifana, y tras esto vemos como los chicos llegan al puerto, en donde se reencuentran con los demás héroes para viajar a la isla Calmira, y una vez dentro del barco el prota conoce a 2 aventureros llamados Lark y Teresa, los cuales no creen que el prota sea el héroe del escudo, ya que ellos piensan que el héroe del escudo es un cruel villano, por lo que Lark trata con amabilidad al prota al creer que no es el héroe que odia. Y tras esto Teresa se entera de que el prota es un buen joyero, así que ella le encarga preparar un accesorio usando un material de alta calidad, a lo que el prota acepta, por lo que Teresa se alegra al escuchar esto. Y después de unas horas de viaje vemos como los chicos llegan a Calmira, en donde son recibidos por el encargado de la isla llamado Havenburg, el cual se ve obligado a conversar solo con el prota, ya que los demás héroes se encuentran mareados por haber viajado en el barco, y ahí este le da instrucciones y reglas de la isla. Y tras esto el grupo del prota se reencuentra con Lark y Teresa, los cuales le proponen al prota formar una alianza para subir de nivel más rápido. Al ver que estos parecen ser muy fuertes y aventureros, el prota decide aceptar, así que Lark le dice al prota que mañana se verán para luchar juntos. Y tras unas horas los chicos deciden cazar monstruos, y ahí ellos se dan cuenta de que hasta los monstruos más débiles otorgan mucha experiencia, así que estos deciden aprovechar esta situación. Pero tras un rato vemos como ellos se encuentran con los grupos de los demás héroes, los cuales empiezan a pelear por la zona en la que se encuentran subiendo de nivel, por lo que al presenciar esto el prota decide irse a otro sitio desolado, en donde comienza a luchar contra varios monstruos junto a Raphtalia y Philo, y ahí el prota crea unas armas hechas de monstruos para las chicas, ya que sus armas antiguas se han desgastado de tanto luchar. Y luego en la noche vemos como los chicos han obtenido objetos de calidad, por lo que ahí él se da cuenta de que les conviene más luchar de noche, y en eso vemos a Lark y a Teresa que aparecen frente a los chicos, ya que estos estaban preocupados porque aún no regresaban, así que en eso estos deciden regresar al pueblo con Lark y Teresa, y ahí vemos como todos comienzan a beber y a festejar juntos. Y luego al día siguiente el prota le entrega el accesorio que creó a Teresa, por lo que esta se alegra y le paga una gran suma de dinero, lo cual hace que el prota quede asombrado. Y tras esto los chicos deciden subir de nivel junto a Lark y Teresa, y ahí el prota se da cuenta de que ellos son muy fuertes, así que estos logran subir muchos niveles juntos. Y tras esto el prota les propone seguir subiendo de niveles como grupo. Sin embargo Lark le dice que ellos lucharán por separado a partir de ahora, a lo que el prota acepta. Y tras esto el prota decide tomarse un día de descanso junto a las chicas en la playa, pero en eso Philo le dice que ella ha encontrado una isla debajo del agua, así que el prota decide ir a explorarla usando trajes especiales. Y una vez allí estos entran a un templo antiguo, el cual posee un reloj de arena, y en eso el prota se entera que dentro de 2 días habrá una ola en Calmira, por lo que él decide avisarle de esto a Mirelia, la cual decide prepararse para la ola que aparecerá en el mar, así que ella envía a uno de sus mejores soldados junto a los héroes en el barco, y en eso el prota nota que Lark y Teresa también han aparecido para ayudar, por lo que las chicas se alegran de verlos. Y tras esto vemos como la ola está por comenzar, así que todos son transportados al campo de batalla, en donde comienzan a aparecer varias criaturas marinas, por lo que todos los soldados arrojan varias bombas de licor, las cuales usan para aturdir a los monstruos, lo cual les permite cazarlos con mayor facilidad. Y en eso vemos como el jefe de la ola aparece, y ahí los chicos se dan cuenta de
que se trata de una ballena interdimensional, lo cual demuestra ser bastante fuerte bajo el agua, por lo que el prota decide entrar al mar junto a Filo, y ahí este llama la atención de la ballena con una de sus habilidades, la cual le permite hacer que la ballena salga del agua, así que los demás héroes atacan a la ballena con sus armas sagradas. Sin embargo, esto no logra ocasionarle ningún tipo de daño, y en ese momento Raftalia ataca a la ballena a larga distancia y le causa una herida, por lo que el prota se da cuenta de que ahora Raftalia causa más daño que los demás héroes. Y por otro lado, vemos como varios monstruos invaden uno de los barcos, así que Melty usa magia para expulsarlos, pero en eso ella es capturada por uno de los monstruos, el cual intenta arrastrarla al fondo del mar. Sin embargo, el arca aparece y la salva, y tras esto él derrota a los monstruos que invadieron el barco de un solo golpe, lo cual hace que todos queden asombrados al presenciar su fuerza, y ahí este decide trabajar junto al prota para derrotar a la ballena, por lo que en eso el prota vuelve a llamar la atención de la ballena bajo el agua, lo cual permite traerla a la superficie, y ahí Lark hiere de gravedad a la ballena, y Filo la ataca para mantenerla fuera del agua, lo cual le permite a Lark hacer una técnica combinada junto a Teresa, para así matar a la ballena de un solo ataque, y tras esto los tres héroes se acercan al cadáver de la ballena para recoger el botín. Sin embargo, Lark los envía a volar de un solo ataque, por lo que el prota pide una explicación a Lark, y ahí este revela que él y Teresa son héroes al igual que el prota. Sin embargo, estos pertenecen a otro mundo, el cual también es atacado por las olas, y luego Lark le dice que si él acaba con los héroes de ese mundo, el suyo podrá ser salvado, por lo que ahí el prota se entera del verdadero propósito de las olas, y en eso Lark decide matar al prota. Así que en ese momento vemos como el grupo del prota empieza a luchar contra Lark y Teresa, pero tras un rato vemos como Glass entra al campo de batalla, y ahí se nos revela que Lark y Teresa son aliados de Glass, por lo que en eso Glass comienza a ayudarlos para así poder matar al prota, y en eso ella combina sus poderes con Teresa, la cual usa el accesorio que el prota le regaló para aumentar sus poderes mágicos, así que el prota protege a las chicas del ataque de los otros héroes con sus habilidades, y tras esto el prota nota que Glass le teme a su escudo de ocultación, por lo que en eso él decide luchar a solas con Glass, y ahí el prota le pide a las chicas que se encarguen de Lark y Teresa, a lo que ellas aceptan, así que el prota lleva a Glass a un barco vacío, y ahí este le pregunta que si ella también es una heroína en su mundo, a lo que ella responde diciéndole que ella es la heroína de los abanicos, y tras revelarle esto, Glass comienza a atacar al prota, pero en eso el prota usa un escudo de ocultación, lo cual ocasiona un gran daño a Glass, por lo que a él le pide que se retire para que la ola se acabe. Sin embargo, Glass le dice que la batalla no terminará hasta que uno de los dos muera, así que ella intenta atacar al prota, el cual se defiende usando un escudo de ocultación nuevamente, por lo que él le pide que se detenga, ya que si continúa luchando, ella morirá, pero en eso Lark le entrega una poción a Glass para que recupere sus fuerzas, lo cual le permite atacar al prota a pesar de estar usando el escudo de ocultación, por lo que el prota decide usar un escudo maldito, pero en eso un miembro del grupo de Itsuki llamado Rishia interviene en la pelea, y ahí ella envía barriles de licor sobre Glass, los cuales usa el prota para que Glass se vea afectada por los efectos del licor, así que ahí Lark y Teresa deciden retirarse junto a Glass, ya que el tiempo extra de la ola se ha acabado, por lo que estos se regresan a su mundo, terminando así con el conflicto, y tras esto el prota decide descansar unos días en Kalmira, en donde se reencuentra con Rishia, la cual fue expulsada del grupo de Itsuki por un error que ella no cometió, y al entender su situación el prota decide pedirle que se una al grupo, a lo que Rishia acepta con gran alegría, y tras esto vemos como el prota se reúne con Mirelia, lo cual le pregunta que qué recompensa desea por haberlo salvado a todos, lo cual le responde diciéndole que desea volverse el gobernador del pueblo de Raftalia, lo cual le permite volver a reconstruirlo con ayuda de sus habitantes y varios de sus amigos, así que Raftalia le agradece por todo esto, y ahí el prota le dice que la historia del héroe del escudo empieza a partir de ahora, y tras esto vemos como la aldea de Raftalia llamada Lurolona empieza a prosperar nuevamente, lo cual le permite al prota reclutar a nuevos aliados para el pueblo, así que el prota se alegra al presenciar esto, y por otro lado vemos como la anciana que se encuentra entrenando a Rishia y a Kel, para que así estos puedan dominar una energía especial llamada Ki, y tras el entrenamiento la anciana se da cuenta de que Rishia tiene un gran potencial, por lo que Rishia se alegra de escuchar esto, y en eso vemos como el prota aparece e interrumpe el entrenamiento, y ahí este le dice a Rishia que no puede depender siempre del disfraz que está usando, a lo que Rishia responde diciéndole que el disfraz le da más confianza, ya que así nadie puede ver que si ella está triste y le permite esforzarse aún más, y tras esto se nos revela que falta una semana para que aparezca la próxima ola, por lo que ahí que le pregunta a la anciana si él puede luchar cuando ese día llegue, a lo que la anciana le responde diciéndole que no, ya que él aún no es lo suficientemente fuerte, por lo que Kel le pide que le entrene para prepararse para las siguientes olas futuras, lo cual hace que la anciana se alegre de ver que Kel no se ha desanimado, pero en eso vemos que la charla es interrumpida por monstruos con forma de murciélago, los cuales empiezan a atacar a toda Lurolona, por lo que en eso Raftalia y Filo comienzan a luchar contra los invasores, para así proteger a todos los aldeanos, y ahí estos logran acabar con todos los monstruos con gran facilidad, y tras esto el prota decide absorber a uno de los murciélagos, y al hacerlo este se da cuenta de que son familiares de un monstruo, los cuales son criaturas que fueron creadas por un monstruo más fuerte, por lo que ahí Raftalia se pregunta si estos monstruos son de una ola, a lo que el prota responde diciéndole que no es posible
imposible debido a que la ola aún no ha comenzado, y en ese momento él se da cuenta de que la cuenta regresiva de la ola se ha detenido, y tras esto los chicos sienten la presencia de un monstruo a lo lejos, lo cual hace que el prota se pregunte qué es lo que está ocurriendo, y después de esto vemos como los héroes son reunidos por Mirelia, en donde descubren que los murciélagos han atacado a todo el reino de Melromarc. Sin embargo, ningún héroe sabe de dónde vienen, y en eso Mirelia les revela que un legendario espíritu tortuga ha despertado, lo cual ocasiona de que sus familiares estén atacando a todo el mundo, así que ella le pide a los chicos que trabajen juntos para detener a la tortuga. Sin embargo, estos deciden rechazar la petición de Mirelia, por lo que en eso todos los héroes, a excepción del prota, se retiran de la reunión, y una vez fuera vemos como Itsuki se encuentra con Rishia, a quien decide saludar, y tras esto Itsuki se retira con su grupo, pero en eso Rishia lo detiene y le pregunta si puede volver a ser su compañera, a lo que Itsuki responde diciéndole que no, ya que él considera de que Rishia no es útil en su estado actual, y ahí Rishia intenta insistir con su petición, pero en eso ella es detenida por uno de los aliados de Itsuki, el cual le dice que ella es muy débil y torpe como para estar en su grupo, por lo que al escuchar esto Rishia comienza a llorar, así que la chica se acerca a ella para consolarla, y por otro lado el prota continúa conversando con Mirelia, el cual le menciona que la tortuga ya ha destruido a varias zonas del este, y si esta continúa avanzando también destruirá el pueblo del prota, y ahí el prota decide aceptar derrotar al espíritu tortuga, por lo que Mirelia le agradece, y tras esto el grupo del prota visita a Erhard para así mejorar todos sus equipos, y ahí Raphtalia recomienda a Rishia usar su espada. Sin embargo, Rishia le dice que ella prefiere no usarla, ya que ella piensa que se le da mal luchar con cualquier tipo de arma, y en eso vemos como Raphtalia se le ocurre una nueva idea para que Rishia se haga más fuerte, por lo que ella lleva a Rishia con Velocas, para que así se coloque el sello de esclavo, ya que eso le permitirá mejorar más rápido al estar bajo la protección del prota, y en ese momento el prota le pide a Raphtalia que se detenga, ya que él no forzará a nadie para volverse un esclavo, por lo que Raphtalia se disculpa con Rishia, pero en eso Rishia decide volverse la esclava del prota, ya que ella desea hacerse más fuerte, así que en eso vemos como Velocas comienza el ritual del sello del esclavo, y tras esto Rishia se convierte en una esclava del prota, así que el prota le pregunta a Rishia si es tanto que le importa ser aceptada por Izuki, a lo que ella le responde diciéndole que sí, ya que por eso ella decidió entrenar con el prota, por lo que el prota decide ayudar a Rishia, y tras esto él le pide a las chicas que se preparen, ya que pronto viajarán hacia el este para acabar con el espíritu tortuga, y luego al día siguiente vemos como los chicos comienzan su viaje hacia el este, así que durante el camino estos conocen pueblos nuevos, y tras varios días estos llegan al reino más cercano del espíritu tortuga, en donde escuchan que varios reinos se han unido para matar a la criatura, y luego los chicos escuchan que los 3 héroes murieron intentando matar a la tortuga, lo cual ocasiona de que Rishia se altere, así que ahí ella decide avanzar por su propia cuenta para saber que Itsuki se encuentra bien, pero en eso el prota decide detenerla junto a las demás chicas para tranquilizarla, y ahí el prota le pide a Firo que se comunique con Fitoria por medio de su mechón, para que le pregunte si los héroes están muertos realmente, y al hacerlo Fitoria le revela que ellos aún siguen con vida, por lo que ahí el prota le pide a Rishia que se calme, y tras esto él decide conseguir información dentro del pueblo, pero en ese momento vemos cómo aparecen más familiares del espíritu de tortuga, los cuales empiezan a atacar a los aldeanos, así que los chicos deciden luchar contra los monstruos, para así protegerlos a todos, pero al ver que son muchos el prota decide atraerlos a todos con su habilidad, y ahí este usa una nueva técnica llamada escudo tornado, con el cual derrota a varios enemigos a la vez. Sin embargo el prota nota cómo aparecen más monstruos, así que ahí este decide usar el escudo de ira, lo cual le permite acabar con todos de un solo ataque, y con eso vemos como el prota queda bastante cansado, así que las chicas deciden ayudarlo, y en ese momento vemos como una misteriosa mujer llamada Oz aparece frente a ellos, y ahí ella reconoce al prota como el héroe del escudo, por lo que Oz le pide al prota que la asesine, la cual hace que el prota quede muy confundido, pero en ese momento vemos cómo aparece la presencia de la tortuga nuevamente, y tras esto los chicos notan que Oz ha desaparecido, y después de unas horas el prota asiste a una reunión organizada por varios generales, quienes representan a distintos reinos del mundo, y en eso estos empiezan a discutir acerca de cómo deberían enfrentar a la tortuga, y ahí se nos revela que esta está encargada de atacar zonas como altas poblaciones, por lo que los reyes logran deducir cuál es la ciudad que será su próximo objetivo, y en eso el prota le pregunta a los generales cómo vencerán a la tortuga, ya que ellos no tienen tiempo para perder, por lo que él menciona que deben crear un plan pronto, y en eso vemos como los generales se enojan con el prota, ya que ellos consideran que sus ejercicios serán suficientes para acabar con la tortuga, pero en eso uno de los generales menciona que ellos necesitan 4 héroes, porque decenas de miles de sus soldados intentaron acabar con la tortuga antes, sin embargo estos no lograron hacerlo, así que en esto el prota decide colaborar con el ejército aliado para detener esta amenaza, y tras esto vemos como uno de los generales propone llamar a los 7 héroes astrales, sin embargo otro general menciona que estos no podrán venir a ayudarlos, ya que la mayoría se encuentran muy lejos de esta zona, y en eso el prota le pregunta que quiénes son los 7 héroes astrales, y ahí Mirelia le dice que se trata de 7 héroes que usan armas conocidas como armas vasallas, las cuales luchan para proteger el mundo de las olas, sin embargo estos son más débiles que los 4 legendarios. Al escuchar esto el prota comienza a preguntarse en dónde están estos héroes astrales ahora, pero en ese momento vemos como Oz interrumpe la reunión del ejército aliado,
pasado, y ahí ella revela que es en realidad un familiar del espíritu tortuga, lo cual hace que todos se sorprendan de escuchar esto, y ahí Oz menciona que su trabajo es reunir el mínimo de almas necesarias para la tortuga, y al no entender nada el prota le pide una explicación más detallada, y en eso Oz le dice que la tortuga usa almas humanas como energía, para así prevenir que se produzcan las olas, por lo que Oz ocasionaba guerras entre dos bandos para reunir almas necesarias, y si esto no funciona, la tortuga envía a sus familiares monstruo, para que estos reúnan las almas directamente alrededor del mundo, y si eso tampoco funciona, es allí cuando la tortuga despierta, para así reunir las almas por su propia cuenta, así arrasando con el mundo. Sin embargo, esta vez el espíritu tortuga ha sido despertado por un desconocido, el cual está manipulado para que éste destruya todo a su paso, por lo que ahí Oz le dice que por esa razón ella debe detener a la tortuga, y en eso menciona que para derrotarla deben cortarle el cuello, y tras esto los generales comienzan a preguntarse quién debería asumir el mando, lo cual ocasiona una gran discusión entre ellos, ya que cada uno desea tomar el mando de la operación por su honor, por lo que al escuchar esta discusión el prota se enoja con todos, y ahí este menciona que no importa quién esté al mando, ya que lo importante es crear un plan que no ocasione tantas víctimas, y tras mencionar esto el prota decide retirarse de la reunión, y después de unas horas Raphtalia se reúne con las chicas, y ahí vemos como la anciana y un soldado de Melromarc llamada Eclair se encuentran allí, ya que ambas se encuentran trabajando para el prota y para Lurolona actualmente, por lo que en eso Raphtalia pone a las chicas al tanto de lo que ocurrió en la reunión, y tras esto vemos como Oz aparece para conversar con ellas, y durante esta charla se nos revela que Claire se encarga de entrenar a los soldados, para que así estos puedan estar listos para defender a Lurolona, por lo que Raphtalia ha mejorado en el uso de la espada gracias a Claire, y después de esta conversación vemos cómo Raphtalia se reúne con el prota, a quien convence de que trabaje junto a los generales de los demás reinos, ya que ellos en el fondo solo desean proteger sus pueblos, y ahí el prota decide aceptar el consejo de Raphtalia, por lo que luego al día siguiente el prota trabaja con los generales, para así crear una buena estrategia y poder detener al espíritu tortuga, y tras esto vemos cómo el ejército aliado se reúne con todos sus soldados, ya que así estos podrán atraer a la tortuga al haber muchas personas reunidas, lo cual le permitirá detener al espíritu tortuga, así que en eso todos empiezan a prepararse para que el plan sea un éxito, y luego en la noche vemos cómo los chicos deciden descansar, y ahí Eclair menciona que antes de reunirse con ellos, ella pasó por la capital, por lo que ella se encontró con Erhard, el cual decidió enviarle varios regalos a las chicas, así que en eso Raphtalia recibe una nueva espada, Philo una garra y Ricia un disfraz nuevo, por lo que los tres logran aumentar sus estadísticas, y tras esto Oz le pregunta a Ricia que si está con el prota para ayudar a Itsuki, a lo que ella responde afirmándolo con mucha culpa, y al notar esto el prota le dice que fue él quien la impulsó a hacerlo, por lo que ahí le pide que no sea tan dura con ella misma, y en eso Oz se da cuenta de que Ricia le gusta a Itsuki, lo cual ocasiona de que Ricia se ponga nerviosa, así que en eso Oz decide darle consejos de amor a Ricia, para que así ella pueda conquistar a Itsuki, pero en eso la conversación es interrumpida por la presencia de la tortuga, así que ahí todos se dan cuenta de que esta se encuentra cerca de ellos, por lo que al día siguiente los generales deciden reunirse nuevamente, en donde reciben noticias de la tortuga que está acercándose a ellos, pero ahí un soldado les informa que el prota ya ha empezado a moverse junto al ejército, y por otro lado vemos como el prota está a punto de partir a luchar contra la tortuga, pero en eso es detenido por una escolta de Mirelia, el cual resulta ser Shadow, quien le menciona que Mirelia le envió para ayudarlo, así que el prota lo acepta dentro del ejército, y tras esto Eclair le dice al prota que ya está listo para partir, y ahí él le pide que no muera, por lo que ella le pide lo mismo, y tras esto Eclair comienza a avanzar con el ejército hacia la Tuga, y en eso vemos como el prota también avanza junto a las chicas, lo cual ocasiona de que la moral de todos los soldados se eleve, y en ese momento vemos cómo aparecen los familiares del espíritu tortuga, así que el prota decide atraerlos a todos, para que así el ejército pueda llegar a la tortuga sin problemas, por lo que en eso él se separa del ejército junto a las chicas, y tras esto el prota activa su habilidad para llamar la atención de los familiares, lo cual ocasiona de que estos empiecen a seguir al prota e ignorar al ejército, así que en eso el ejército logra llegar a la tortuga, a la cual empiezan a atraer hacia una gran grieta, ya que estos planean guiarla hacia una trampa, y por otro lado el prota se da cuenta de que el plan está funcionando, así que ahí los chicos deciden detenerse, y en eso estos deciden eliminar a todos los familiares de la tortuga, lo cual ocasiona de que Ricia se ponga nerviosa, pero en eso vemos cómo Oz decide usar su magia de gravedad, con la cual consigue derribar a la mayoría de los familiares, así que los chicos deciden aprovechar esta oportunidad, por lo que estos empiezan a derrotar a los enemigos restantes, y en eso vemos cómo Shadow aparece ante el prota, a quien le informa que la trampa de los soldados no ha funcionado, por lo que el espíritu tortuga no se ha detenido, y por otro lado los soldados comienzan a disparar varios proyectiles a la tortuga, para así evitar que ésta continúe avanzando. Sin embargo, la tortuga acaba con la mitad del escuadrón de salto con facilidad, así que ahí un general decide hacer explotar el fuerte más cercano de la tortuga, la cual ocasiona que la tortuga se detenga, por lo que los soldados restantes logran acercarse a la tortuga sin problemas, pero en ese momento Oz comienza a recordar una nueva información acerca de la tortuga, así que ahí este menciona que la tortuga es capaz de atacar a larga distancia, y en eso vemos cómo este empieza a acabar con varios soldados disparando púas mágicas, por lo que el prota se altera al presenciar esto, pero en ese momento este decide intentar cortarle el cuello a la tortuga, así
así que ahí le dice a las chicas que deben avanzar hacia ella, pero antes de partir el prota le pide a Shadow que le envíe un mensaje a Mirelia, y tras esto el prota comienza a avanzar con las chicas, así que ahí Eclair decide seguirlo junto a sus soldados restantes, y por otro lado vemos como Mirelia recibe el mensaje del prota, el cual le pide que reúna a todos los magos de Melromarc para que estos usen magia colectiva en contra del cuello de la tortuga, así que Mirelia decide aceptar la petición del prota, y de vuelta con el prota, este le pregunta a Oz si está segura de lo que está por hacer, ya que si ellos matan a la tortuga ella también morirá, a lo que Oz responde diciéndole que no le importa, por lo que el prota decide continuar avanzando, pero en eso estos son detenidos por un familiar de la tortuga bastante poderoso, y ahí Oz decide detenerlo usando su magia de gravedad, y luego los soldados del ejército aparecen para ayudar a Oz a detener al familiar, para que así el prota pueda seguir avanzando, por lo que el prota decide avanzar junto a las chicas, y en eso vemos como el familiar intenta matar a los soldados, sin embargo Oz los protege a todos usando magia, por lo que el prota decide no preocuparse por ellos y continuar avanzando, y en ese momento vemos como los magos arrojan un poderoso rayo sobre la tortuga, la cual ocasiona una herida en el cuello, y ahí la anciana le dice al prota que no debe desaprovechar esta oportunidad, por lo que el prota le ordena a Raftalia y a Filo atacar la herida de la tortuga, a lo que estos aceptan, y en eso ambas atacan con todas sus fuerzas a la tortuga, el cual hace que esta intente escapar, sin embargo el prota usa su escudo de aire para detenerla, y en ese momento vemos como Oz aparece detrás del prota, y ahí ella usa magia para reforzar el escudo legendario, lo cual le permite al prota incrementar el poder de su escudo de aire, y por otro lado Ricia usa magia para aumentar la fuerza de Raftalia y Filo, por lo que ahí ambas atacan a la tortuga nuevamente, lo cual les permite captarla, así que al presenciar esto todos los soldados comienzan a celebrar, y luego vemos como los chicos se entristecen de saber que Oz ha muerto también, por lo que ahí Ricia comienza a llorar por ella, pero en ese momento vemos como Oz le entrega un pañuelo para que se seque las lágrimas, y ahí estos se dan cuenta de que Oz sigue con vida, por lo que en eso ella le revela que el espíritu tortuga aún no ha sido derrotado, y tras esto vemos como los chicos regresan al campamento, y ahí Ricia decide contarle su historia a las chicas, por lo que en eso nos trasladamos al pasado, en donde se nos revela que Ricia viene de una familia noble empobrecida, y ahí vemos como Ricia vive completamente feliz con sus padres, pero un día vemos como unos sujetos entran a la casa de Ricia para así llevársela como esclava, ya que su familia era el objetivo de unos nobles de su pueblo vecino, así que en eso Ricia comienza a pasar sus días dentro de una celda, pero un día vemos como Itsuki aparece para salvarla, ya que esta logró exponer los crímenes de los nobles, y de vuelta al presente Ricia le dice a todos que por eso es que aprecia tanto a Itsuki, y luego ella menciona que por esa razón quiere devolverle el favor y serle de utilidad, y al escuchar esta historia Oz le dice a Ricia que Itsuki seguramente se encuentra muy bien, así que Ricia le agradece por sus palabras, y tras esto vemos como el prota se reúne con las chicas, ya que estas se encontraban en una reunión con los generales, por lo que Raftalia le pregunta si ya decidieron qué hacer con la tortuga, a lo que el prota responde diciéndole que sí, ya que ellos mañana irán a la espalda del espíritu tortuga para explorarla, y luego al día siguiente los chicos salen del campamento para ir hacia la tortuga, y durante el camino el prota menciona que deben acabar con la tortuga rápidamente, ya que si esta logra recuperarse pondrán en peligro más vidas, y luego el prota menciona que en la espalda de la tortuga Oz podría recuperar su memoria, lo cual les conviene a todos porque así podrán encontrar la debilidad de la tortuga, y tras un rato vemos como los chicos llegan al sitio en donde se encuentra el monstruo, así que estos suben a la espalda de la tortuga, la cual empiezan a explorar debido a que es bastante grande, y durante el camino Ricia le pregunta a Oz si ha logrado recordar algo nuevo, a lo que ella responde diciéndole que no, ya que siente como si su mente estuviera nublada, y ahí Ricia se da cuenta de que todo su alrededor está cubierto de niebla, así que ella nota que el ambiente de la espalda de la tortuga está ligada a la mente de Oz, y tras esto el prota le dice a las chicas que ellos acamparán allí en la noche, lo cual hace que todas se sorprendan, pero aún así ellas deciden seguir al prota, y luego en la noche Ricia nota cómo Raftalia y Filo son muy unidas, lo cual hace que ellas parezcan hermanas, por lo que Ricia empieza a sentir un poco de celos al ser la hija única, y ahí Oz le pregunta a Ricia si no extraña a sus padres, a lo que ella responde diciéndole que sí, sin embargo Ricia decidió separarse de ellos para ayudarlos desde lejos, y al mencionar esto Ricia recuerda cómo ella fue echada del grupo de Itsuki, lo cual hace que esta se entristezca, pero en eso Oz le dice que ella puede ayudarlo al ser una aliada del prota, por lo que ahora Ricia sí puede ser útil para Itsuki. Al escuchar esto Ricia comienza a llorar de alegría, así que ella le agradece a Oz por sus palabras, y en eso Oz comienza a recuperar parte de sus recuerdos, lo cual ocasiona de que la niebla en la zona desaparezca, y tras esto Oz le menciona que ya saben a dónde tienen que ir, por lo que en eso vemos como los chicos deciden seguir a Oz, y tras caminar un rato estos descubren un pueblo sobre la espalda de la tortuga, el cual tiene varios cadáveres dentro de él, así que al día siguiente vemos como Mirelia llega al pueblo con varios soldados, para así recoger los cadáveres, y tras esto los chicos entran a un templo que se encuentra en un pueblo, el cual se encuentra en mal estado, pero aún así los chicos deciden explorarlo, y ahí las chicas encuentran un escrito desconocido, que viene de otro mundo, pero en eso el prota se da cuenta de que el escrito está en japonés, por lo que ahí Mirelia reduce que el escrito fue hecho por los héroes antiguos, y en eso Oz menciona que el escrito habla del sello de la tortuga y de cómo romperlo, y ahí ella revela que lo sabe porque ha estado empezando a recordar más cosas, pero antes de que pueda decir algo más vemos como el templo comienza a derrumbarse, así que los chicos se ven obligados a retirarse, lo cual ocasiona
ocasiona de que el prota se frustre, pero en eso Oz recuerda que para derrotar a la tortuga hay que destruir su corazón, al cual es posible llegar por medio de una entrada secreta, así que ahí el prota decide entrar, y en eso este le pide a la anciana Mirelia, a Eclair y a Ricia que regresen al campamento, pero al escuchar esto Ricia le dice al prota que ella irá con él, así que al notar su determinación el prota decide aceptarla, y tras esto los chicos entran al cuerpo de la tortuga por medio de la entrada secreta, en donde vemos como Ricia se encuentra asustada, pero en eso Oz le agradece por haber decidido ir con ellos, lo cual hace que Ricia se tranquilice un poco, y en eso el prota nota que hay gente dentro del cuerpo de la tortuga, así que esta se pone en guardia, y en ese momento vemos como un aventurero aparece y lo ataca, sin embargo el prota logra detener su ataque fácilmente, y con eso Raftalia decide iluminar la zona con su magia de luz, por lo que el prota se da cuenta de que se enfrenta a 3 aventureros común y corrientes, los cuales fueron supuestamente enviados por Mirelia a explorar la zona, pero al ver al prota estos deciden retirarse y dejarle el resto a él, sin embargo el prota los detiene, y ahí le ordena a Raftalia usar magia antiocultación, lo cual hace que los 3 aventureros muestren sus verdaderas apariencias, y en eso se nos revela que estos son en realidad Lark, Teresa y Glass, por lo que el prota se comienza a preguntar qué hacen ellos ahí, y ahí Lark le dice al prota que no se preocupe por ellos, ya que ellos no planean luchar contra él, y luego Lark revela que han venido a acabar con el que rompió el sello de la tortuga, ya que esta persona proviene del mismo mundo de Lark, Teresa y Glass, y en eso Glass menciona que la persona que rompió el sello quiere obtener más poder, siendo este el motivo por el cual está usando las bestias guardianas de otros mundos, y ahí Lark menciona que este sujeto hace lo que quiere por su beneficio propio, por lo que sus acciones también traerán destrucción a su mundo, y tras esto Lark le propone al prota hacer una tregua y colaborar, sin embargo el prota rechaza su propuesta inmediatamente, ya que él no quiere colaborar con sus futuros enemigos, y en eso el prota le dice que ellos pueden hacer lo que quieran, ya que actualmente no los considera enemigos, así que Lark acepta la decisión del prota, por lo que él decide avanzar solo con Teresa y Glass, y tras esto el prota continúa avanzando con las chicas, y ahí Oz comienza a recordar el camino con mayor facilidad, lo cual hace de que Philo se pregunte que qué camino habrá tomado Lark y las demás, y después de un rato vemos como los chicos se encuentran con un reloj de arena azul, el cual posee una arena que ya ha caído, por lo que ahí los chicos se dan cuenta de que este no tiene relación con las olas, y ahí Oz le dice que ese reloj simboliza la cantidad de almas que ha acumulado la tortuga, y luego menciona que cuando este se llene se creará una barrera, la cual protege al mundo de las olas, y en eso el prota le recuerda a Oz que si ese reloj es el corazón que están buscando, a lo que Oz responde diciéndole que no, ya que ella solo quería comprobar cuánta energía ha recibido la tortuga de las almas, y tras esto Oz decide llevar a los chicos hacia el corazón de la tortuga, y por otro lado vemos como Lark y las demás se encuentran huyendo por varios familiares, por lo que ahí Lark se da cuenta de que está yendo por el camino correcto, y tras un rato corriendo estos logran encontrar el corazón de la tortuga, así que ahí deciden destruirla, y de vuelta con el prota vemos como este continúa avanzando con las chicas, y ahí Risha se da cuenta de que Oz no se encuentra muy bien, ya que ella se siente mal por haber sacrificado tantas almas para la tortuga, lo cual hace pensar que es lo que realmente debería proteger, y en ese momento Risha le dice a Oz que no cargue con todo sola, ya que ella actualmente es parte del grupo del prota, y en eso vemos como Raftalia le dice que ella piensa igual que Risha, así que ahí ella le da todo su apoyo a Oz, y tras esto el prota encuentra una salida del interior de la tortuga, por lo que este le pregunta a Oz si deberían regresar o tomar otro camino, a lo que Oz le dice que no será necesario, y en eso ella abre un camino entre una de las paredes, y tras esto Oz menciona que si continúan por ese camino llegarán al corazón, así que los chicos deciden avanzar, y después de un rato todos llegan al corazón, en donde son recibidos por la persona que rompió el sello de la tortuga, el cual resulta ser el portador del libro vasallo llamado Kyo, así que en eso Oz lo ataca usando su magia, sin embargo este revela que su cuerpo real no se encuentra allí, y tras esto Kyo le menciona al prota que él ha engañado a Lark, ya que él se encuentra destruyendo corazones falsos en otras partes del interior de la tortuga, siendo este el motivo por el cual los chicos no se encontraron con los héroes del otro mundo, y en eso el prota exige a Kyo que deje de controlar el espíritu de la tortuga, sin embargo Kyo rechaza su petición de inmediato, y ahí Kyo le dice al prota que en su mundo es más fácil controlar a las bestias guardianas, ya que del mundo de donde proviene es más fácil hacerlo, siendo este el motivo por el cual Kyo ha decidido venir al mundo del prota, y en eso Oz menciona que el destino de este mundo será decidido por los héroes legendarios, por lo que a ella le dice a Kyo que él deberá regresar al espíritu tortuga, pero en ese momento vemos como el sistema de defensa del corazón se activa, así que este empieza a atacar a los chicos, lo cual hace de que el prota deba proteger a las chicas, y tras esto Philo ataca el corazón de la tortuga, y en eso Oz comienza a sentir dolor, el cual hace que las chicas se preocupen por ella, sin embargo Oz le pide que no se detengan, así que Raftalia decide destruir el corazón de un solo ataque, y en eso Oz logra recuperar todos sus recuerdos, por lo que esta comienza a llorar tras esto, y en eso vemos que Oz aún se encuentra con vida, así que el prota se da cuenta de que haber destruido el corazón tampoco era suficiente, pero en eso Oz menciona que ya sabe cómo destruir la tortuga, y es en ese momento que ella crea un camino nuevo, y ahí Oz le pide a los chicos que entren allí, a lo que ellos aceptan, y por otro lado vemos como la cabeza de la tortuga se regenera, así que estas comienzan a amenazar a todos los soldados presentes, los cuales deciden esperar al prota a que logre destruir la tortuga desde adentro, y de vuelta con el prota vemos
cómo este llega al núcleo de la tortuga, en donde son recibidos por el verdadero Kyo, y ahí se nos revela que Oz es en realidad del espíritu tortuga, por lo que Kyo les menciona que pudieron haber evitado muchas muertes si la mataban a ella antes, y en eso vemos cómo la cabeza y el corazón de la tortuga se regeneran de nuevo, lo cual ocasiona de que el núcleo ahora esté protegido por una barrera, lo cual solo puede ser destruida si destruyen la cabeza y el corazón al mismo tiempo, y en eso Kyo revela que él ha raptado a los 3 héroes, a los cuales usa como fuente de poder, por lo que los chicos se sorprenden al ver esto, y en un cambio de escena vemos como la tortuga intenta acabar con el ejército aliado. Sin embargo, Fitoria aparece para protegerlos, y ahí ella comienza a luchar contra la tortuga para ayudar al prota, y por otro lado vemos como Lark, Teresa y Glass llegan al núcleo, así que ahí estos deciden luchar contra Kyo para detener sus planes, y en eso Kyo usa su arma vasalla para atacarlos a todos con sus poderes, por lo que ahí Raphtalia y Philo intentan contraatacar. Sin embargo, Kyo logra defenderse con su barrera especial hecha del poder de los héroes, y tras esto Kyo usa una técnica de gravedad, con la cual derriba a todos los chicos, pero en ese momento Ricia se levanta gracias a su manejo del ki, y ahí ella decide luchar contra Kyo para salvarlos a todos, lo cual les da tiempo a Oz y al prota de usar su magia, para que así todos puedan liberarse del poder de gravedad de Kyo, y tras esto Oz crea un camino hacia el corazón de la tortuga, para que así Largy, Teresa y Glass y Philo puedan ir a destruirlo, y por otro lado Ricia logra romper la prisión que encerraba a los 3 héroes, lo cual hace que Kyo se enoje, así que este intenta matarla con sus poderes de magia de su libro. Sin embargo, Ricia la detiene con gran facilidad, lo cual hace que todos se sorprendan, y por otro lado vemos como Fitoria logra destruir el cuerpo de la tortuga, así que en eso Philo les da la señal a Glass y a Teresa, los cuales usan sus poderes para destruir el corazón, y en ese momento Oz activa un poder que dejó dentro del escudo del prota, lo cual le permite al prota usar el escudo del espíritu tortuga, con el cual destruye el núcleo, así que al presenciar esto Kyo decide regresar a su mundo, y ahí Lark y las chicas deciden ir detrás de él para capturarlo, y por otro lado Oz usa su poder para hacer que el prota pueda viajar a otros mundos, así que ahí el prota y las chicas deciden despedirse de Oz, lo cual se alegra de haber estado en el grupo del prota antes de morir junto a la tortuga, y tras esto el prota, Raphtalia, Philo y Ricia viajan al mundo del Lark y las demás, y luego vemos como el prota, Ricia y Raphtalia despiertan en una celda, y ahí ellos se dan cuenta que ahora son de nivel 1, así que Raphtalia vuelve a ser una niña, y tras esto ellos se dan cuenta de que Philo no está con ellos, así que los chicos deciden salir de la prisión en la que se encuentran, para así poder encontrar a Philo, y al hacerlo estos son transportados a una isla, en donde deciden subir de nivel contra monstruos débiles, ya que en su nivel actual estos no podrán enfrentarse a las amenazas del nuevo mundo, y tras unas horas los chicos se encuentran con un Kappa, el cual posee un nivel mayor al de ellos, por lo que ahí el prota intenta proteger a las chicas usando su cuerpo como un escudo, pero en ese momento el Kappa es derrotado por la chica llamada Kizuna, el cual revela ser la heroína del arma sagrada de la casa, y ahí ella decide llevar a los chicos a la celda nuevamente, para así tratar las heridas del prota, y una vez allí Kizuna revela que ellos se encuentran en el laberinto infinito, el cual es una prisión temporal, el cual es imposible de salir, el cual hace que los chicos se sorprendan, y tras esto Kizuma le revela a los chicos que ella es la mejor amiga de Glass, así que ella se alegra de escuchar que se encuentra muy bien, y luego Kizuna invita a los chicos a comer, sin embargo el prota le dice que aún no confía en ella, y en eso Kizuna le revela que ella no puede atacar a ningún humano con su arma sagrada, por lo que ahí le pide que confíen en ella debido a que no puede lastimarlos, a lo que el prota acepta, y luego al día siguiente Kizuna le hace un recorrido a los chicos por la prisión, y ahí ella le revela que ella lleva muchos años encerrada allí, ya que Kizuna no ha podido encontrar una salida, y en eso Kizuna lleva a los chicos hacia un pequeño bug al borde de la prisión, ya que ese es el sitio más lejano el cual ha podido llegar, y al ver esto el prota decide usar el bug a su favor, y ahí el prota crea junto a Kizuna una semilla de bioplanta, la cual usa en el bug para así expandir el error de la zona y crear una grieta en el espacio, lo cual les permite a todos escapar del laberinto infinito, así que ahí los chicos son enviados a un mundo nuevo, por lo que Kizuna se alegra de poder estar en el mundo exterior otra vez, lo cual hace que ella abrace a los chicos mientras le agradece por haberle ayudado, y tras esto Kizuna le propone a los chicos ir al reino Sikul, ya que allí la veneran como heroína debido a que ellos la invocaron. Sin embargo el prota se entera de que se tardan mucho en poder llegar allí, así que ahí estos deciden ir a la capital llamada Mika, ya que ahí podrán usar el reloj de arena para teletransportarse a otro reino, por lo que los chicos aceptan ir a Mika, y una vez allí estos se dan cuenta de que este mundo es parecido al Japón feudal, y luego Kizuna menciona que deben ganar dinero pronto, ya que ella no tiene mucho dinero, por lo que en eso el prota decide vender los productos de su mundo, los cuales pudo recolectar gracias al escudo, así que al día siguiente vemos cómo esta empieza a vender los productos en la calle, y ahí estos logran ahorrar mucho dinero, por lo que tras esto el prota decide hacer una subasta de sus productos, ya que este ha ganado mucha fama dentro de la capital, y gracias a la subasta los chicos logran ganar el dinero suficiente, lo cual les permite comprar buenas armas y armaduras para todos, y tras esto Kizuna compra un permiso de viaje, para así no tener problemas al pasar por los puntos de control, y luego los chicos comienzan a pasear por la ciudad, y en eso observan como un hechicero genio llamado Kazu es alabado por los aldeanos, ya que este desarrolló un método de teletransportación más efectivo, y en eso el prota nota que está nevando, así que este decide
decide buscar en dónde alojarse por ahora. Una vez allí estos deciden infiltrarse en el sitio donde tienen el reloj de arena, para así no poner en peligro a Kizuna, ya que fue el mismo reino Mika en el que la encerró en el laberinto infinito. Así que en eso los chicos se infiltran en el castillo en donde está el reloj. Por una vez ahí Kizuna se da cuenta que el reloj no se encuentra allí, por lo que estos cayeron en una trampa, y ahí los chicos comienzan a luchar contra varios soldados hasta encontrar el reloj, el cual se encuentra protegido por Kazu, quien revela ser socio de Kyo, y en eso Kizuna logra alcanzar el reloj para teletransportarse junto a los chicos. Sin embargo, la teletransportación de Raftalia se cancela, y ahí se nos revela que todo esto fue planeado por Kyo, ya que este desea ver cómo el prota sufre al ser separado de Raftalia, y ahí el prota le pide a Kizuna que cancele la teletransportación. Sin embargo, Kizuna le dice que una vez activa ya esta no puede cancelarse, por lo que en eso estos, a excepción de Raftalia, son transportados a Sikul, y ahí el prota le pide a Kizuna que lo lleve de regreso a Mika, pero en eso Kizuna menciona que el reloj de la capital ha sido cerrado, así que estos no podrán volver. Y luego al día siguiente Kizuna lleva a los chicos con un amigo suyo llamado Eto, quien es el portador del arma vasalla del barco, y ahí Kizuna revela que él es especialista en buscar personas, y en eso Enno decide crearle un familiar al prota usando un rasgo de Raftalia, así que el prota usa un cabello de Raftalia para crear a su familiar, y en eso Enno inicia la ceremonia, y tras esto vemos cómo nace el familiar del prota, y ahí Kizuna menciona que si Raftalia muere el familiar también lo hace, por lo que en eso los chicos se dan cuenta de que Raftalia sigue con vida, lo cual hace que el prota se tranquilice, y tras esto Enno lleva a los chicos a un bosque de Sikul, en donde invoca su arma vasalla del barco, y una vez allí vemos cómo el familiar del prota descubre la localización de Raftalia, así que Enno decide llevar a los chicos al sitio en donde ella se encuentra, y ahí Enno los deja en una zona segura de Mika, para no ser descubiertos, por lo que los chicos le agradecen por su ayuda, y luego estos comienzan a explorar la ciudad, pero en ese momento el prota siente la presencia de Filo, así que él comienza a buscarla. En eso el prota descubre que Filo ha sido capturada por una esclava, para así ser usada para atraer a nuevos espectadores, por lo que al presenciar esto el prota se enoja, y ahí intenta matar al comerciante que capturó a Filo, pero en eso Risha lo detiene y le dice que lo mejor será salvarla en la noche, ya que si provoca un escándalo todos podrían salir perjudicados, así que el prota decide calmarse, y luego en la noche vemos como los chicos se infiltran en la tienda del comerciante, para así encontrar a Filo, y ahí el prota nota que se ha vuelto un polluelo, ya que en este mundo no existen los Filolials, y en eso el prota libera a Filo de su jaula, y luego este tortura al comerciante que capturó a Filo a modo de venganza, y tras esto vemos como los chicos pasan la noche en el bosque, en donde vemos como Filo decide no apartarse del prota, así que el prota le dice que no la volverá a dejar sola, y luego al día siguiente los chicos deciden seguir buscando a Raftalia, pero ahí el prota nota que el sello de esclavo de Raftalia ha desaparecido, así que él se da cuenta de que algo extraño está ocurriendo, y en ese momento nos trasladamos varios días atrás, en donde vemos como Raftalia es enviada a un sitio llamado Prisión Menguante, y ahí ella empieza a recordar al prota, pero en eso Raftalia decide no darse por vencida hasta volver a verlo, y tras esto Raftalia está encerrada en una celda especial, la cual absorbe su energía, y en eso ella se da cuenta que dentro de la celda se encuentran Lark, Teresa y Glass, los cuales no logran reconocerla debido a que tiene aspecto de niña, pero tras hablar con ella ellos se dan cuenta de que no se trata de Raftalia, así que Lark se alegra de verla, y en eso Raftalia le recuerda que ellos aún siguen siendo enemigos, pero ahí ellos mencionan que la tregua entre ellos sigue en pie, por lo que en eso les propone trabajar juntos para poder escapar de la prisión, a lo que estos aceptan, y luego Lark revela que estos cayeron en la trampa de Kyo al regresar a su mundo, siendo este el motivo por el cual se encuentran encerrados en la prisión, y tras esto Raftalia les cuenta lo que vivió desde que llegó a este mundo, así que ahí los chicos se enteran de que Kizuna estaba encerrada en el laberinto infinito, por lo que ellos se alegran al enterarse de que ella pudo escapar, y ahí Glass decide ayudar a Raftalia para que él pueda encontrarse con el prota, por lo que en eso los chicos le hablan a Raftalia acerca de la prisión menguante, el cual aumenta la fuerza de los guardias por medio de unos talismanes, y ahí a Raftalia se le ocurre una de las ideas para poder escapar, y en eso ella engaña a uno de los guardias usando magia de ilusión para que entre en la celda de ellos, y una vez allí Raftalia le roba su talismán para entregárselo a Glass, el cual le permite a Glass recuperar sus fuerzas, para así destruir el muro de su celda y poder escapar, y una vez afuera Lark menciona que deben reunirse con Kizuna y el prota, y sin embargo estos deben atravesar la ciudad de Mika para poder llegar a Sikul, y ahí Teresa le dice a Raftalia que ellos avanzarán mientras luchan contra monstruos, para que así Raftalia pueda subir de nivel, y luego ella decide vender sus joyas para poder comprar comida y armaduras, lo cual les permite poder luchar contra varios monstruos durante el camino, y tras esto los chicos se enteran de que ha aparecido un nuevo portador de la katana vasalla, así que Lark les propone ir a ver quién será el nuevo portador, y una vez allí Raftalia se da cuenta de que se trata de Kazu, el cual intenta tomar la katana vasalla, sin embargo este lo rechaza y luego escoge a Raftalia como su portadora, lo cual ocasiona de que el sello de esclava del prota desaparezca, y ahí Kazu ordena capturar a Raftalia por robar la katana, y por otro lado Raftalia se da cuenta de que ella no puede soltar la katana vasalla, así que ella decide escapar sin Lark y las demás para no ponerlos en peligro, y mientras tanto Raftalia comienza a crecer tras volverse la portadora de la katana, lo cual hace que esta comience a moverse con dificultad al no
acostumbrarse al cambio, pero aún así ella logra llegar a un templo, en donde se encuentra una sacerdotisa que decide ayudarla, ya que su familia ha servido al héroe de la katana por generaciones, por lo que ella le entrega ropa nueva a Raphtalia, y luego Raphtalia se da cuenta de que Kazu ha llegado al templo, así que ella decide salir para enfrentarlo, pero antes de hacerlo, ella le agradece a la sacerdotisa por haberle ayudado, lo cual ocasiona que la sacerdotisa se sienta honrada de sus palabras, y una vez afuera, Raphtalia se encuentra con Kazu y sus subordinadas, y Kazu le exige que le devuelva la katana vasalla, ya que él cree que es el verdadero portador del arma. Sin embargo, Raphtalia decide negarse a entregársela, y en eso Kazu invoca a una de las bestias sagradas llamada Byakko para que maten a Raphtalia. Sin embargo, ella lo asesina con facilidad, y tras esto Raphtalia le causa un corte especial a Kazu, y ahí le dice que si él se mueve, este será cortado en dos, lo cual hace que Kazu se ve obligado a quedarse inmóvil, para que así sus subordinados intenten curarlo del ataque de Raphtalia, y ahí Raphtalia intenta escapar del templo con la poca fuerza que le queda, pero en eso ella se encuentra con un tercer Byakko, el cual intenta matarla, y al encontrarse muy débil, Raphtalia decide aceptar su destino y morir. Sin embargo, el prota aparece para salvarla, junto a las demás chicas, y en eso vemos como Kizuna usa su arma sagrada para acabar con el Byakko de un solo golpe, lo cual les permite a las chicas reunirse de nuevo con Raphtalia, el cual se alegra de volver a encontrarse con todas, y tras esto Raphtalia abraza al prota mientras le dice que ya estaba de vuelta, por lo que este le da la bienvenida, y luego vemos como Lark y las chicas se reencuentran con Kizuna, así que estos deciden regresar a Sikul, y por otro lado vemos como Kazu aún se encuentra inmóvil dentro del templo, y en eso Kyo aparece frente a él para provocarlo, por lo que Kazu se enoja y se mueve, lo cual ocasiona que este sea cortado en dos, así que los subordinados quedan en shock tras presenciar esto, y ahí Kyo decide usar el cadáver de Kazu para sus planes, y tras esto le pide ayuda a su amiga de la infancia llamada Yomogi, para que así asesine al prota y a los demás, y de vuelta con el prota vemos como estos regresan a Sikul gracias a Ethno, y una vez allí Kizuna se entera de que sus amigos intentaron matar al prota, ya que ella aún no sabe nada acerca de las olas, pero en eso Kizuna le propone al prota formar una alianza, para así poder descubrir otra manera de detener las olas y salvar a ambos mundos, a lo que el prota acepta, y tras esto se nos revela que Lark es el rey de Sikul, por lo que todos se sorprenden al enterarse de esto, y después vemos como Kizuna lleva a los chicos con una herrera llamada Romina, a quien le encarga de crear armas y armaduras para todos, y en eso los chicos escuchan un gran escándalo afuera, así que todos deciden salir, y ahí ellos se encuentran con Yomogi, la cual se prepara para luchar sola contra todos los héroes, así que el grupo del prota obtiene la ventaja de la pelea desde el principio, pero en eso los chicos notan que la espada de Yomogi actúa de manera extraña, por lo que Kizuna le dice a Yomogi que debería soltarla. Sin embargo, Yomogi decide ignorarla, y en eso los chicos deciden luchar juntos para parar a Yomogi de su espada, lo cual resultó ser una bomba hecha por Kyo para acabar con los héroes, por lo que ahí Yomogi se da cuenta de que Kyo la utilizó sin preocuparse por ella, y tras esto Kizuna decide conversar con Yomogi a solas, la cual le habla de Kyo, por lo que ahí ella le dice el objetivo de Kyo, que es detener a las olas, así que Kizuna decide ir a hablar personalmente con Kyo para resolver este conflicto, lo cual ocasiona de que Yomogi le agradezca, y luego al día siguiente, los chicos reciben las armaduras hechas por Romina, lo cual hace que estos suban sus estadísticas, pero en eso vemos que una ola aparece repentinamente en el mundo, y ahí Yomogi se entera de que Kyo no planea detener las olas, sino causarlas, y en eso Kizuna decide luchar contra la ola junto a Lark, Teresa y Glass, y por otro lado, él no lleva al prota y a las chicas con Kyo, para así derrotarlos y poder tener la ola del desastre, y luego estos llegan al laboratorio de Kyo, pero tras avanzar un poco, ellos son detenidos por las subordinadas de Kazu, las cuales fueron convertidas en quimeras por Kyo para volverse más fuertes, ya que estas fueron engañadas por Kyo, así que ahí Raphtalia decide dejarlas fuera de combate usando su katana, y luego vemos como Kyo se presenta ante los chicos, y ahí este le revela que convirtió a Kazu en un homúnculo, el cual ahora posee el espíritu del héroe del espejo vasallo, por lo que ahí las subordinadas de Kazu se enteran de que él ya está muerto, lo cual hace que estas se entristezcan, y ahí Raphtalia le pide al prota y a Ricia que se encarguen de Kyo, ya que ella, Philo y Yomogi se encargarán de luchar contra Kazu, a lo que el prota acepta, y tras esto él se encuentra con Kyo, el cual empieza a provocar al prota, lo cual ocasiona de que el prota se enoje e invoque el escudo de ira, así que este comienza a perder el control, y en eso Ricia intenta hacer que el prota se detenga, por lo que ella le recuerda que él no está solo, y tras esto Ricia decide luchar contra Kyo para darle tiempo al prota de que se recupere, y mientras tanto vemos como el prota tiene una lucha interna, en donde está a punto de sucumbir ante el odio, pero en ese momento Oz aparece para ayudarlo a recuperar la conciencia, y luego vemos como Raphtalia y Philo aparecen al lado del prota para ayudarlo, así que el prota logra recuperarse, y en eso él invoca el escudo del espíritu de tortuga, para así derrotar a Kyo disparándole un rayo, y en eso el prota aumenta su poder gracias a las chicas y al espíritu de Oz, lo cual permite acabar con Kyo y detener la ola que él ocasionó, y tras esto el espíritu de Oz decide despedirse de los chicos, y luego el prota se reúne con los héroes del otro mundo para celebrar, sin embargo él nota que está a punto de regresar a su mundo, así que el prota y las chicas deciden despedirse de Kizuna y los demás, y una vez de vuelta el prota se entera de que los tres héroes detuvieron la ola de su mundo, y luego el prota es nombrado vizconde por haber detenido la tortuga, así que después de esto el prota
prota decide regresar al Urolona junto a las chicas,